Em, Ok. Antes de empezar, quería daros una pequeña introducción, porque creo que ha habido muchísima conversación entre nosotros en privado, antes de empezar siquiera el debate en sí. ¿Te importa que lo muestre? ¿Me das tu permiso? Claro, claro, adelante. Por cierto, ¿estás comiendo? A mí se me olvidó traerme mi torta de limón. Sí, estoy Normalmente me comiendo como pan una porque torta mientras hago los videos. antes tenía un ataque de tos que era impresionante. Y estoy... Pero Está bueno, bien. ahora termino. Em, Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, os explico rápidamente. Este señor se llama John y básicamente no me conocía de nada, yo tampoco a él. No me conocías de nada, ¿verdad? No. Ni había Bueno, te visto un vídeo conocía de mío. la gente que me ha estado pidiendo un debate desde hace rato, pero de resto nunca he visto un video tuyo. Vale. Entonces, lo primero que recibo de él esta mañana, abro Twitter y me encuentro un tweet que dice lo siguiente. A ver. Dice: les prometí el año pasado que ya no tendría debates con personas con discapacidad mental, por eso no pensaría en debatir con alguien como arroba de la review. Entonces, él en su bio de Twitter se define a sí mismo como experto en debates y vocero de verdades incómodas. Me sorprendió realmente esto, tengo que decirte, porque una de las primeras, y yo no soy debatista profesional ni mucho menos, pero una de las primeras cosas que te enseñan los debates hace que cuando quieres atacar el argumento de alguien, lo último que deberías hacer es meterte en valoraciones personales, especialmente cuando dices que soy un discapacitado Pero es que, mental. pero es que yo no Dime, traté de debatir el argumento que tú estabas dando. Yo te insulté. Yo no hice un argumento en base a lo que tú habías dicho sobre el aborto. ¿y cómo Yo te puedes simplemente te considerar insulté. experto en debates? Si lo primero que haces Porque es yo no estaba justamente lo que no te debatiendo. hacen los debates. Dallas, Dallas, porque ese tweet se trata sobre que yo no quería debatir contigo. Pero luego querías debatir conmigo. La ¿Qué? cuestión es empezar un debate insultando que No, soy Dallas, es discapacitado que yo no mental. quería empezar un debate, Dallas, lo Ok, contrario, yo no ok, quería debatir contigo. ok. Si nunca has visto un vídeo mío, no sabías quién era, no sabías nada, ¿cómo puedes siquiera atreverte a decir que soy retrasado mental? Porque me metí en tu Twitter y vi los títulos de tus videos y asumo que eres la misma clase de youtuber que es la Divasa, que eres la misma Eso clase de youtuber, que justamente... son todas que- estas personas que hacen ese tipo de videos, que me cogía a mi madre, la novia de mi hermana, de Ok, mi hermana de 10 años, las fotos desnuda de no sé quién, el ok, pack ok. de Eso es tal, justo a lo que tal. íbamos ahora. Entonces, por Ok. privado, ocurrió la Pero siguiente una conversación. cosa, ya va. Dime. Antes de que te metas muy en profundidad en el tema de tu vida personal, No, 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 en mi vida cabe personal no me voy a meter, destacar. solo quería definir un poco el Oye, inicio de la conversación. pero cabe destacar que hasta este punto yo no he visto ningún video tuyo. Me Sí, metí sí. a ver tus debates y vi un debate, vi 10 minutos de un debate que tuviste con un tipo que tenía una gorra puesta que no sé quién es y Sí, no un fue un payaso. debate, simplemente estabas discutiendo sobre que él te estaba diciendo algo sobre tu vida, o sea, no fue un debate, fue No fue un simplemente una debate, sí, discusión sí, eso lo he de dicho yo viejas de mismo. cafetal. No fue un Ok, debate. No fue un debate en absoluto. Pero lo ok. que estoy diciendo esto es para dar una pequeña introducción, que somos dos personas que no se conocían de absolutamente nada. Y me sorprendió de alguien que Unidos por el creo que amor a los tienes una opinión... debates. ¿Perdón? Unidos por el amor a los debates nada más. Sí. Creo que... no estoy seguro, porque no he visto apenas cosas. Pero creo que en otros temas estamos bastante de acuerdo. En cambio me sorprendió ver un insulto tuyo tan gratuito hacia mí cuando estamos de acuerdo en un montón de temas y cuando no me conocía absolutamente nada. Y ahora vamos al punto que dijiste antes de los títulos de los vídeos. Para lo cual me pasaste una captura. ¿Puedo enseñar la conversación tal cual? Claro, claro. Ok, espera. Un momentito. Joder. Y por cierto, cabe destacar algo. Después, lo único que sí hice fue buscar varios keywords, en particular socialismo, capitalismo, islam, Ajá. junto a tu usuario de Twitter, porque de esa forma puedo ver rápidamente qué piensas sobre temas que me parecen Sí. que son de cierta forma rayas en la arena. Y veo que, a diferencia, y esto te lo dije por mensajes, que a diferencia de muchas otras personas con las que discuto frecuentemente, que son comunistas mal bañados, que son socialistoides, marxistoides, eres una persona que pareciera estar más a la derecha que a la izquierda. Y tenemos, como te dije en los Bueno. mensajes, algunas cosas en las que estamos en acuerdo. Por eso es que me resulta interesante tener esta charla, porque no eres una persona, hasta donde yo he visto en esos tweets, que debido a que estás de acuerdo con un punto que actualmente es parte de la doctrina marxista y que es utilizado por la izquierda internacional, eso significa que estás de acuerdo con todo lo que plantea.
Así que capaz este debate sea interesante. Vamos a ver. Bien, ahora que has soltado el de esto, voy al punto este, nada más para introducir este punto, ¿vale? Y es que me pareció realmente curioso que dijeras esto. Primero llamándome retrasado mental, que oye, que era que no querías debatir conmigo, muy bien, pero eso ya no te da una buena imagen al respecto a experto de los debates. La cuestión es que automáticamente me dices, yo te pregunto, ¿cómo sabes que mi contenido SIDA, como el de ellos, se acabas de decir que no tienes ni idea de quién soy? Y automáticamente me pasas una captura de mis últimos vídeos subidos y te quería preguntar, exactamente, ¿cómo puedes definir tú que un contenido es SIDA si solo has leído el título del vídeo? ¿Puedes hacer eso? Porque he visto suficientes videos que son muy similares a los tuyos y todos son iguales. O sea, como todos son similares, el mío también es igual. Bueno, voy a asumir que lo que ha sido cierto va a seguir siendo cierto. Voy a asumir que lo que es un estereotipo va a seguir siendo cierto debido a que es un estereotipo, debido a que la gran mayoría de los casos es efectivamente demostrado que sí, ese tipo de contenido es contenido cancerígeno. Así que yo hice una afirmación basado en ese estereotipo. Sigue adelante la conversación, me pasas la captura, te digo, bonita captura, ¿qué demuestras con eso? Y entonces me dices que si esos vídeos yo hablo de cosas importantes como educación y cultura. Es decir, si yo no hablo de cosas importantes como educación y cultura, ¿eso es un SIDA para ti? Depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de que eres un canal de entretenimiento como un comediante, pues no tengo problema en esto. A mí me encantan los stand-up comedies de personas como George Carlin, personas como Louis C.K., inclusive con todo este escándalo de las violaciones, no violaciones, de sus actos indebidos. Pero si estamos hablando de un entertainer, de una persona que se vende a sí mismo como un cómico, como un A comediante, ver, no tengo ningún intenta problema en responder eso. la pregunta, por Pero, favor. ok, a eso voy. Pero si eres una persona que estás hablando en esa conversación que tuvimos por DM, como Ujú. una persona que estás interesado en temas importantes y que tienes debates de altura, o por lo menos así haces parecer en los intercambios que tuviste con Agustín Laje, por ejemplo, que es una persona con la que yo conversé el año pasado también. Si eres una persona que se vende a sí mismo como algo más que un entertainer, como algo más que un cómico de YouTube, pues me parece que para poder hacerlo deberías también tener contenido que nivele esa balanza, que no sea simplemente contenido Un momento, un momento. banal, que tenga algo de contenido interesante, de temas Espera, importantes. espera. Si tú has dicho que no conocías nada de mí, ¿cómo sabes que me vendo como eso? Porque he visto los tweets que le respondiste a Laje. Te acabo de decir, Simplemente es Dallas. una opinión personal, pero no es algo que yo me esté vendiendo como tal. De hecho, está en tweets y respuestas, ni siquiera lo Dallas mencioné en al, mi tweet momento, público. Dallas, al momento en el que tú dices algo en público y estás Ujú, haciendo una afirmación como ujú. alguien que sabe mucho del tema, porque tú no estabas haciendo preguntas a Laje, tú estabas afirmando y lo estabas insultando a él Ujú. también. ¿Lo Tú está estabas haciendo insultando? afirmaciones. Si No. no me equivoco, ¿En qué momento? estoy casi seguro que lo insultaste. Falso. Quizás no fue así. Ok, Falso. ok, no lo insultaste. Pero hiciste afirmaciones de que la cosa era así como tú decías, que era un parásito, que el feto, que tal, que tal. Okay. Hiciste afirmaciones como alguien sabido en el tema, ¿cierto? Ujú. No, como Ok, alguien sabido, no, es mi opinión, sin más, como cualquiera otro. Pero esto no tiene nada exacto, que ver con lo Dallas, que te pero estoy preguntando originalmente. Dallas, la diferencia, y esto lo sabes perfectamente bien, la diferencia entre una opinión de una persona como tú y una opinión de una persona que tiene 10 seguidores es que la opinión tuya va a ser vista y leída y analizada por miles de personas. Y van a haber muchas de esas personas que te van a creer porque lo dijiste tú. ¿Entiendes lo que digo? Pero eso que tiene que ver con lo que te pregunté originalmente. Que tú dijiste que tú no te estás vendiendo como alguien que No, no, sabe de no, algo y yo más te estoy atrás, la diciendo, te pregunta de estoy que cómo puedes explicando saber cómo que un sí. contenido es SIDA y que por qué dices que... No, Ya te perdón, respondí, lo de ya te educación y la respondí. De la cultura, a misma eso me forma, refiero. de la misma forma en la que si tú ves a alguien, si tú tienes a dos personas en una fila para entrar a un avión, en el chequeo, y una tiene un atuendo árabe y tiene tremenda barba, y la otra es una mujercita de Por 80 favor. años con un bolsito, ¿a quién le vas a poner más escrutinio, Dallas? Se llama utilizar un estereotipo porque los estereotipos existen debido a que suelen ser ciertos. No Ok, siempre, pero eso, suelen eso ser. incluso te lo puedo llegar a aceptar cuando ves a una persona en primera instancia, pero cuando ya estás hablando con la persona y le afirmas que su contenido es SIDA concretamente... Por eso es que te dije en DM, en los DMs te dije que al parecer no eras un comunista mal bañado. Eso fue después de hacer un poquito de investigación sobre tus tweets. Así que yo te doy la razón en eso. Mi punto inicial fue, este carajo es exactamente indistinguible de personas como la Divasa, así que es un youtuber más cancerígeno y eso es todo. Después, cuando hice una investigación en tus tweets y vi que has criticado al Islam, que criticas el feminismo, ahí Ujú. dije, ok, ¿sabes qué? Quizás este no sea exactamente lo mismo a la Divasa, por ejemplo. Bien, Pero eso no cambia que gran parte de tu contenido sigue siendo sidoso. Y tú no vas a hacer si que no lo yo has diga que no visto, lo ¿cómo es. A puedes mí no decir me gusta tu eso? contenido. ¿No lo has visto? Dallas, vamos a Dime, hacer algo, ¿ok? dime.
Dime, Después de esta conversación, dime. yo voy a ver dos de tus videos, en Venga, totalidad. venga. A random. Dos de los videos que hayas publicado en los últimos 3 meses. Y si, mira, y si yo me equivoqué, si los videos no tienen nada que ver con el título o si los videos no iban por el camino que yo pensé viendo en base a la primera impresión, yo Define. te voy a decir por Twitter, yo te voy a decir por Twitter, ¿sabes qué? Me equivoqué y lo acepto. Porque Espera, efectivamente no define hice esos sidoso, videos. por favor. Quiero que establezcas las bases de algo que es sidoso. Ok, algo, por ejemplo, tú sabes esos videos en los que el título es Me cogí a mi madre. No, la verdad. Ok, hay muchos videos en los que salen muchachitos y dicen, tuve sexo con mi mamá. Y después abres el video y resulta que en realidad no tiene nada que ver con el título. Si ese es el caso y Ah, tú un simplemente clickbait. estás... No, no solo clickbait, sino clickbait con algo que me parece asqueroso y nocivo para la juventud. O sea, que un muchachito de 10 años vea un video como ese titulado con algo como eso me parece asqueroso. Yo no Si no es el pienso que caso, si tenga no, cosas así, la verdad. ok, No para sé. eso es que te estoy diciendo. Si no es el caso, y quiero que terminemos este punto aquí porque Sí, no sí, tiene sí, nada que sí. ver con el debate. Si yo veo los videos, después de que terminemos, dos videos voy a ver. Si los videos no van por donde yo pensé que iban, yo admito el error y digo, bueno, hice una afirmación basada en lo que yo pensé en ese momento, pero dado las nuevas evidencias, si los videos resultan no ser como yo pienso que son, yo voy a darte la razón a ti, ¿ok? Mi único punto aquí era, vi que después dijiste, te doy el beneficio y la duda. Para no tener que reconocer tu error en el futuro, podrías simplemente no atreverte a hacer valoraciones tan rápido. Es lo único que quería Es decir. que, Igual que pero es que llamarme una vez discapacitado más, mental, tampoco deberías atreverte a hacer afirmaciones tan rápidamente cuando no conoces absolutamente nada de la persona, ni tampoco has visto sus vídeos como para llamarlos sidosos. Que te acepto la pero es que, rectificación, solo digo que no deberías hacerlo en un primer lugar. Primero ok, infórmate pero y luego lo Ok, dices. y podríamos estar de acuerdo en eso, pero la diferencia es que yo estoy haciendo una afirmación en base a algo que mayoritariamente suele ser verdad. Da igual, no estás haciendo una generalización, estás hablando de mí concretamente. Solo digo que la próxima vez, primero te Pero es que informas ese es y el después lo problema, dices. Dallas, es que ese es el problema. Yo no estaba hablando de ti concretamente porque yo no te conocía. Ey, Yo ey, ey, hice una ey, ey, ey. afirmación generalizando al tipo de creadores de contenido que tú eres. Espera, espera, espera. Ok. Dijiste literal, eres el típico youtuber de los Taxi Challenge y me cogí a mi madre. Y me Ujú, dices literalmente, tu contenido es igual de sida que el de ellos. Y luego en el tweet ujú. dijiste tal cual. Ya no Eso es en tendría base a lo debates que con yo... personas... Bueno, Es, este sí que fue generalizando, pero en el privado no. Ok, pero en el privado fue después, no estoy seguro en qué momento te envié esos mensajes, pero creo que fue después de haber visto tu comentario sobre el Islam. Y creo, corrígeme si me equivoco, porque tú eres el que tiene los mensajes A ver. abiertos, yo no, que fue después de que yo te diera la razón o te diera el beneficio de la duda en el sentido de que no eras un comunista mal bañado. Fue después de eso. No, 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 no. El beneficio de la duda me lo diste después. Mira, fíjate. Te lo pongo otra Ah, ok, vez. entonces me estás dando la razón, Dallas. Entonces yo hice la investigación en Twitter después de haber dicho eso. Sí, Entonces, pero lo que te estoy diciendo... No, 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 no. una vez que yo haya visto más de tu contenido, si resulta que no eres como pensé inicialmente, pues yo cambio mi opinión, claro que sí. A ver, lo que te estoy diciendo es que puedes rectificar, solo que no te hace falta rectificar si en un primer lugar no haces afirmaciones sin saber de lo que estás hablando. No es que te esté dando la Claro, razón, pero es que tú, digo que primero hiciste la afirmación y después dijiste, bueno, te doy el beneficio de la duda. Por Dime. favor, tú me vas a decir que en tu vida tú no haces afirmaciones en base a la primera impresión, Dallas. Uf, pues la verdad, tendría que mirarlo, pero normalmente procuro evitarlo. De hecho, creo que soy de las personas que más intenta evitar la primera impresión. Porque a mí No me precisamente refiero, no me me ha refiero ocurrido en eso Twitter. muchas veces. Dime. No me refiero en Twitter, porque eso también me ocurre a mí a diario, que la Ya, gente ya, por piensa eso que estoy soy hablando de mi vida chavista personal. o piensa, ok, a diario me pasa que la gente piensa que estoy a la extrema derecha o a la extrema izquierda Ajá. dependiendo de qué video vieron y hasta qué momento lo vieron. Ujú. Así que te entiendo. Pero yo me refiero no a en tu vida pública, sino en tu vida Sí. personal. Por ejemplo, tú estás Sí, sí. caminando por una calle y tú ves a un grupo de 3 personas negras y aquí van a empezarlo a llamarme racista. Simplemente estoy dando un ejemplo que es sumamente popular debido a que una vez más es un estereotipo basado en evidencias, que es que las personas negras en Estados Unidos cometen crimen desproporcionado comparado a otras razas. Así que si tú Sí, ves a pero un grupo de personas jóvenes negras en un callejón oscuro, te va a preocupar más que si ves a 3 muchachas en un callejón oscuro. Estoy casi seguro que ese es el caso, Dallas. Pero una vez más, me parece que esto es totalmente irrelevante. bueno, vamos a dejar este tema si te apetece, ¿vale? Si quieres te puedo hablar sobre eso, Ya pero te diría que yo pretendo no va, creo juzgar que casi siempre en mi vida, pero en fin, ya da va, igual. Ese no es el punto, ya va. Creo porque que se entra ya pegó en el cosas, video. valoraciones Espérate, personales. se pegó el video o ya sale. Que El me tuyo llegó una se quedó llamada. parado, el tuyo se quedó parado. Ok, ahora no sé qué hacer porque me llegó una llamada y ahora no se está actualizando otra vez.
Ya va, te voy a volver a llamar porque si no se va a quedar Ok, pegado esto llámame de por el nuevo, resto de la venga. conversación. Llámame de nuevo. Ahora sí, ok. A ver. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Ok. Ok, Ahora, sí, el debate del aborto. Por fin. sí. Vamos al debate del aborto por fin. Ok. Bien, Y si su te madre, apetece, cuéntame vale. tú resumidamente por qué estás en contra del aborto, tal vez los puntos más cruciales, y debatimos a raíz de eso. Ok. Venga. Disculpa si estoy. No estoy prestando mucha atención ahorita porque me están entrando llamadas y no sé cómo evitar que entren sin parar esto. Pero ok, mira. em, Pienso que es más efectivo hablar desde el punto en el que tú piensas que el aborto está bien, que el aborto debería estar permitido, porque yo quiero ver, quiero juzgar y determinar en qué grado del extremismo, de lo radical que llegan a ser algunos abortistas, estás tú. Quiero ver si tú eres de las personas como Hillary Clinton, que cree que hasta minutos antes de que el bebé vaya a nacer está Ujú. bien tener un aborto, o si eres de las personas que dicen 14 semanas, 12 semanas. Quiero ver en qué grado del espectro estás tú, así que cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo con cómo está actualmente la ley en España, si no ha cambiado. No estoy No seguro, la conozco la verdad, ley no en estoy muy España, me informado la al tendrías que respecto. contar. Básicamente Tendrías la que ley en decirme cuál es. España no te permite abortar a partir de X meses, no me preguntes cuáles porque ahora mismo no me acuerdo. Ok, pero eso es muy Do- importante, Dallas. X meses es muy importante, así que si puedes hacer un Sí, Google ahí, una búsqueda de sí, no, Google no, no para recuerdo muy decirme. bien, creo que era a partir del quinto mes o del cuarto mes, no recuerdo muy bien. Creo que Ok, era es muy más o menos importante, cuando Dallas. el feto empezaba a desarrollar capacidad cognitiva. Ok, eso, una vez más, tenemos que ver qué significa capacidad cognitiva, porque a la semana 4, a la semana 6, disculpa, ya hay ondas cerebrales que se pueden Sí, pero detectar. hasta la semana 23 o 24 creo que era, no existía un encefalograma que se pudiera comparar al de un humano. Ok, no se puede comparar al de un humano totalmente formado, eso es Así lo que es, dices. Ok, sí. en ese caso, una vez más, yo me gustaría saber hasta qué punto piensas tú que se debería permitir. Si te basas en la ley española, pues creo que va a ser más efectivo si yo hago una búsqueda rápida de esa ley para ver hasta qué mes puedes tener un aborto, porque si Venga. no, no podemos hablar, no podemos tener esta conversación de una Igualmente te forma pregunté a ti que efectiva. dijeras tus opiniones y me has dado la vuelta, pero venga. Sí, es que la cosa es que, mira, tú ya sabes que yo estoy en contra del aborto, así Ajá, que yo sí, quiero sí. saber qué tan extremista eres tú con respecto a las condiciones y al término en el que se pueda llevar a cabo un aborto, porque me parece que eso inicia la conversación de una forma mucho más efectiva. Sí, pero también podemos Entonces, saberlo si sabemos exactamente cuál es el tuyo. Por ejemplo, ¿tú también estás en contra de la píldora del día después? 14 semanas, dice. Esta ley despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas. ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Qué dijiste? Que si Estaba también leyendo estás esto. en contra de la píldora del día después. No, Entonces, ¿a partir de cuándo lo consideras un ser vivo? a partir del momento en el que se ha fecundado el óvulo. Pero sabes que Pienso la que píldora eso del día es. después también puede provocar eso, ¿verdad? Sí, lo puede provocar, pero generalmente lo que hace es evitar ese proceso. La píldora del día después Entonces aquí mira, hace aquí efecto hasta 48 horas después. En ese sí, momento ahora ya ha yo he habido tenido, fecundación. lo que es interesante de este debate es que yo he tenido este debate también con mi novia, porque ella piensa que no se debería llamar aborto, ella está también en contra del aborto, pero ella no piensa que se debería llamar aborto a utilizar la píldora del día después. Ujú. Y en ese debate que tuve con ella, en realidad, yo estaba del punto en el que estás tú actualmente, de decir que sí era un aborto, se podía considerar un mini aborto. El problema es que, primero que nada, para poder penalizar la compra de ese tipo de píldoras sería algo mucho, mucho más difícil que penalizar el aborto, porque llevar a cabo un aborto, especialmente si es uno después del sexto mes, Pero sería la tan fácil sexta como semana, dejar de venderlas, ¿no? no, porque siempre va a haber un mercado negro. Tú sabes perfectamente Lo bien mismo que las para el aborto, compañías chinas entonces. tienen las. Es que es muy diferente una cosa con la otra. Una cosa es vender una píldora, que es una píldora diminuta. La otra es tener que ir a un hospital o por lo menos a una clínica o por lo menos a un lugar, un espacio, una oficina en la que se pueda llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Vale, pero ¿acaso no ¿Entiendes la existen las dos diferencia? cosas y puedes prohibir las dos cosas también? Ya va, ¿qué dijiste lo primero? A ver, dices, no es lo mismo un aborto que no sé qué, no sé cuántos. Ok, hay abortos ilegales igualmente. Y la misma forma que podría haber píldoras del día después ilegales. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el punto de no prohibirlo?
Si realmente, aquí la pregunta es si realmente estás en contra o no de eso, de la Si píldora. estoy en contra o no de qué, de la píldora De del la día píldora, sí. después. Creo que ahí entramos en un terreno escabroso y tendría que ver las estadísticas de la cantidad de personas que las utilizan y que tienen efectos negativos o que las utilizan más de una sola vez, porque sabes que generalmente la píldora para el día después solo se puede utilizar de una forma segura, una vez al año. Entonces Sí, lo sé. tendría que ver estadísticas en base a eso. El debate que yo he tenido siempre ha sido sobre el aborto como lo tenemos entendido Vale, nosotros pero... y no como este terreno que es un terreno más gris, creo yo. Sí, por eso te quiero preguntar, precisamente igual que has hecho tú para definir mi opinión, pues yo también quiero definir la tuya, Ok, ¿no? entonces Entonces, la pregunta es, ¿en lo que tendría, sabes ahora tendría que mismo? decirte, sí, tendría que respondértelo. Ahora mismo digo que no es lo mismo que abortar. O sea, estás a favor de la píldora. No estoy a favor, o sea, no es que yo digo no, tengan sexo sin protección, porque la píldora del día después existe. No, no estoy a favor, pero no creo que sea lo mismo que abortar a un feto de 4 semanas, o 6 semanas, o 10 semanas, o 12. Ajá. En cambio, consideras que la vida empieza en el momento de la fecundación. Yo nunca dije eso. Sí, has dicho eso hace nada. Yo nunca dije que la vida empieza en el momento de fecundación. Vale, ¿qué dijiste exactamente? Yo dije que generalmente lo que pasa con la píldora del día después es que evita el proceso de fecundación. No, 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 no. Y por La eso. pregunta a cuándo empieza la vida. Ok, si quieres una pregunta de cuándo empieza la vida, yo tendría que apelar una vez más a lo que son mis creencias religiosas, pero eso una vez más se sale del debate, como dijo Ben Vale, pero Shapiro. la pregunta. Ben Shapiro es una persona que ha sido muy claro en esto. No hace falta involucrar el tema de la religión en un tema como el debate. Entonces Ajá. yo tampoco lo voy a hacer. No te he Yo pedido que prefiero tener invoques a una la conversación. religión. Tendría que hacerlo porque yo diría lo que sería la respuesta católica, por ejemplo. Si bien no me considero católico, pero son las creencias a las que más me apego, yo tendría que darte esa respuesta. Pero eso una vez más no viene al tema del debate que yo quiero tener, que se trata sobre lo que nosotros conocemos como el aborto, sobre lo que son entre 84 y 88% de los abortos, que es entre la tercera a la octava semana, si no me equivoco. Entonces pienso que es mucho más efectivo hablar de esa enorme cantidad de abortos que ocurren dentro de ese plazo de tiempo, en lugar de irnos a un terreno tan gris como es este en el que estamos. Igualmente estoy casi seguro de que has dicho que la vida empieza en el momento de la fecundación. O sea, estoy Ok, 99% seguro. si lo dije hablé mal, estaba tratando de buscar la vaina de España, así que Ajá. hablé mal. Vale. Okay. Lo que has dicho, vamos a referirnos al tema de entre las 3 y las 8 semanas, que es no sé qué, no sé cuántos. Vale, pero es que, igual que tú has intentado definir mis límites, también quiero saber los tuyos. Entonces, si puedes esta vez responder a la pregunta con lo que realmente piensas de cuándo empieza la vida, para ti. Da igual que Okay, entres yo en temas pienso religiosos, que, no hables de la religión. Piensa cuándo empieza la vida. pero tengo que hacerlo, porque decir que tú piensas que la vida inicia en el momento de la incepción es una idea que viene directamente sumida del aspecto religioso de la humanidad. A ver, no realmente. A ver, Sí, un realmente, espermatozoide Dallas, está dame un vivo. ejemplo, Dallas, dame un ejemplo de ese argumento que se haya sido formulado antes de la religión existir. Dame un solo ejemplo de eso. Repite la pregunta. Dame, dame un solo ejemplo de ese argumento del punto del inicio de la vida siendo el momento de la incepción, habiéndose utilizado antes de la religión. Si me puedes dar un ejemplo de eso, pues ¿Antes estamos de bien. cuál Si de todas no, las religiones? antes de que existiera la ¿La religión, cristiana? sin importar si era, no, era la religión como la seguir a una deidad y creer que existe algo sobrenatural que determina cómo va a quedar tu vida y qué va a pasar en el mundo. Esto se pudiera inclusive llamar antes las religiones abrahámicas a lo que estaban haciendo los indígenas que estaban idolatrando al sol o al dios de la lluvia, el dios del aire, el dios de la tierra. Me refiero a religión en general. Esa idea viene directamente sumida de un aspecto religioso. A ver, o sea, me estás diciendo que la religión es lo que le da el concepto a la vida. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, la Independientemente de cuál religión es lo sea. que... No, A ver, repite. Dallas, estoy diciendo que el argumento de decir que tú crees que Ujú, la vida inicia al momento de la incepción ujú. viene directamente de una creencia religiosa. 9 de 10 personas, por no decir 10 de 10 porque no me gusta caer en totales, de las personas que utilizan ese argumento, que creen que ese es el caso, lo creen debido a sus creencias religiosas, Dallas. A eso me refiero. Eso no tiene por qué. De hecho, lo que tú consideras vida, Te dije el que me propio dieras un espermatozoide ejemplo ya en está donde no sea el vivo. caso. Incluso antes de la fecundación ya está vivo. El óvulo, por su parte, está vivo, es vida,
Y el espermatozoide, por su parte, es vida Un también. óvulo por su parte no se va a volver un humano, un espermatozoide No, pero es que por aquí su estamos parte hablando no de se va a volver vida. un humano. Estamos hablando de lo que va a terminar siendo una vida humana, independientemente de lo que tenga que pasar por detrás. Por ejemplo, a menos de que haya algún tipo de accidente terrible o mala nutrición o algún problema de salud en la madre, un feto va a terminar siendo un humano. No hay más nada que hacer, simplemente hay que dejar que llegue hasta el término en el que se vuelva un humano, que hasta tú lo considerarías un humano y no simplemente un parásito como le llamas. No puedes decir que es lo mismo un espermatozoide, porque un espermatozoide, si tú lo dejas solo, no se va a volver un humano. De la Pero misma tiene forma que un vida. óvulo no se va a volver un humano. Pero tiene vida. Aunque no se vaya a volver humano por sí mismo, tiene Todo vida. tiene vida, todo Sí, tiene. exactamente. Entonces tú me Mis preguntas, uñas tienen vida, si estamos hablando de eso. Mi cómo sabes que cabello algo tiene tiene vida, vida si si no es estamos por el hablando argumento de eso. religioso? Coño, el argumento científico mismo. El espermatozoide tiene vida. No hace falta poner nada religioso por en medio. Pero igualmente, responde con la Dallas, religión. Dallas, Dallas. Respóndeme cuándo El, tú consideras que eso no es abortable. ¿Cuándo no es abortable qué? Me cambiaste la pregunta. Primero me hiciste la pregunta de cuándo yo pienso que inicia la vida. Y yo Sí. te dije, La vida, sí. La te vida dije que humana. viene basado en mis creencias religiosas. Y Pues responde. te dije que esa creencia, la creencia de decir que la vida inicia al momento de la incepción, es una creencia que viene sumida en la ideología, en la religión. Vale, ¿y por qué no puedes Eso es lo responder? que dije. ¿Responder qué? Pues eso que te estoy preguntando, que cuando empieza la vida Tengo humana. feedback. Tengo feedback. ¿Cómo? No sé si el feedback es de mi lado o del tuyo. Da igual, vamos a centrarnos en la discusión. Yo no estoy leyendo el chat, no estoy leyendo nada, solo estoy discutiendo contigo. Ok. Solo es una pregunta muy simple. ¿Cuál era la pregunta? Se me Vale, olvidó. la pregunta es, ¿cuándo eso te parece que no es justo abortarlo? Te acabo de decir. Mira, yo tendría que hacer un estudio únicamente sobre el uso de la píldora del día después, que no lo he hecho, así que actualmente no estoy dispuesto a dar una opinión totalmente verídica sobre lo que es el uso de la píldora del día después. Pero, Pero lo que sí te puedo decir es que no hay ninguna forma en la que tú puedas decir que es lo mismo que abortar a un feto de 4 semanas. De la misma forma, eso lo he escuchado, sí. y esto lo admites tú, Dallas, no es lo mismo abortar a un feto de 4 semanas que abortar a un feto de 8 meses, a un Sí, bebé de 8 meses. correcto, No es lo sí. mismo. No, no lo es. Ok. Pero es que no me estás respondiendo a la pregunta, y la pregunta es, ¿cuándo empieza lo que es la vida humana para ti? Dallas, te lo he dicho 10 veces. Al momento de la Al incepción, prin- Dallas. Pero si antes has dicho que no estabas de acuerdo con eso. Es que no estoy hablando desde el punto de vista religioso, porque no quiero meter religión en un debate de aborto. A eso me refiero, por eso es que no te quería responder, porque yo no quiero que este debate se base en mis ideales religiosos. Pero, Yo estoy hablando de lo que es, yo estoy hablando de lo que es, de lo que está basado en la ciencia, lo que está es, basado en lo que nosotros ya sabemos de cómo se llega a formar un humano. Y en base a eso yo te digo que yo no sé suficiente sobre cómo se utiliza y sobre cómo funciona la píldora del día después vale, para darte una afirmación objetiva en eso. has dicho esa afirmación de que el momento de la concepción y no has tenido que meter nada religioso por en medio. No entiendo. Dallas, eso es porque tú crees que esa idea de decir que la vida inicia al momento de la incepción es algo que no tiene nada que ver con religión. Y yo creo que tiene mucho que ver con religión. Yo creo que esa idea viene directamente salida de ideas religiosas. Así que por eso Vale, es que a ok, mi parecer eso es involucrar la religión. ok, ok, ok. Básicamente me has confundido, porque primero has dicho la incepción, luego has dicho que no, que te has confundido porque estás mirando no sé qué España, y luego has dicho que sí. Vamos a pasar a otro tema, entonces. No, Podemos no, decir que Dallas, tú, la vida empieza en el momento de la incepción. yo quiero tener un debate que se base únicamente en lo que es actualmente ley y en lo que es actualmente comprobable por la ciencia. Ajá, ¿Ok? ok, Ok. ok, vale. ¿Qué estábamos antes de esto? Ni Que idea. querías debatir lo de abortar o no a las 3 y 8 semanas, que es la mayoría de los abortos. ¿Sabes por qué ocurren la mayoría de veces a este tiempo de semanas? Dímelo tú, ¿por qué crees que ocurre? Bien, ocurre más básicamente porque cuando hay un fallo de lo que sea, muchas veces no se nota. Ocurre veces que puede fallar la píldora anticonceptiva, ocurre veces que puede fallar por algún motivo en algún momento de las relaciones sexuales, puede fallar algo en concreto, sea Los problema del método preservativos anticonceptivo, sea problema de solo las dos son personas. 90% efectivos, claro, claro. ¿Cómo, cómo? Que los preservativos solo son 90% de efectivos. ¿A ti nunca se te ha roto un condón?
Sí se me ha roto, por eso te estoy dando la razón. Los Vale, preservativos son vale. solo Ok, ok. efectivos en el Vale, 90% vale, de los no entendía muy casos. bien lo que estabas diciendo. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, básicamente el embarazo, muchas veces ni siquiera saben que están embarazadas. ¿Y por qué las 3 semanas? Pues básicamente por el ciclo menstrual. Termina el Ujú, ciclo menstrual, no viene la regla. Uy, ¿qué está pasando? Hay chicas a las que no les viene la regla durante mucho tiempo. Entonces pueden pasar ujú, un mes y pasan ese ciclo menstrual hasta que el otro ya dicen, aquí pasa algo. Por eso ocurre la ujú, mayoría de abortos durante esas semanas. ujú. Ya te lo he ¿Te das explicado. cuenta de lo que hiciste aquí? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Dime. Tú aplicaste lo que es el hecho de que se hagan esos abortos en ese plazo de tiempo Ujú. y le diste un inicio, le diste una razón causal que tú no puedes determinar, pero que yo sí tengo evidencia para contrarrestar. Tú A ver. dijiste que muchos de esos abortos, y aquí te pregunto, ¿qué porcentaje crees tú de las personas que terminan abortando lo hacen porque su preservativo falló, Dallas? No tengo ni idea, no me atrevo a decir cifras. Porque inventar Ok, porcentajes es un poco ridículo. ok, yo no tengo que inventar los porcentajes porque ya se han hecho estadísticas, se han Venga, hecho dímelas. estudios de esto en Estados Unidos. Según Planned Parenthood, que sacó estas estadísticas en el 2015, más del 90%, más del 90% de las mujeres que abortaron en el Ujú. 2014 lo hicieron, según ellas mismas, según su razón, en Planned Parenthood. Planned Parenthood es un instituto izquierdista, ¿ok? Sí. Planet Parenthood, Según, sí. sí, según su explicación de por qué lo hicieron, fue debido a que no les era conveniente Ujú. tener el bebé. Sí. No que su preservativo falló, tampoco que fue violación o incesto, que eso es menos del 1%. Fue Ah, debido a que no les era conveniente, fue debido a que no sí. tenían dinero, Ujú. a que no tenían cómo apoyarlo, a que eran muy jóvenes, a que iban a tener que dejar la universidad, a cualquier razón que tenga que ver con la vida y con el estatus socioeconómico de esa mujer. Pero es que me estás hablando de dos cosas. Aquí uno es el motivo por qué se quedó embarazada y el motivo por qué están abortando. No, 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 es que tú afirmaste que se debía, en gran parte, o por lo menos así hiciste parecer, a que los preservativos no funcionaron. No, Pero no, yo te no, he estoy dicho en diciendo, en general, general, he dicho en general que muchas cosas pueden fallar y que cuando te das cuenta que estás embarazada no es en el acto, no es al momento. ok, Hay veces que sí, pero hay ok, veces que no. ok, Dallas, claro, ¿cómo te vas a dar cuenta que te embarazaste en el momento? O sea, estamos hablando Bueno, aquí. depende, Pero hay mira, veces que, por ejemplo, si se te ha roto el condón y te das cuenta después, sabes que te embarazaste en el momento, así que vas a por la píldora el día después. no, Pero si no, no, eso tampoco necesariamente significa que vas a quedar embarazada. Me estás recordando la película de Sam Mother, pero no sé si la viste, al que menos la tomas mujer sabe que está precauciones. embarazada. Ok, ok, mira, sí, claro, si eres una persona responsable, yo Sí, esperaría que claro. tomaras precauciones. Pero te das cuenta de que es mucho más efectivo hablar sobre lo que es la gran mayoría de los casos y las razones por las que la gran mayoría de los abortos se llevan a cabo que hablar de lo que es un porcentaje marginal. De la misma forma que a mí me parece que tú no has hecho esto todavía. No sé si lo pretendías hacer, pero no lo has ¿El hecho. qué? Me parece algo un poco deshonesto cuando personas que están de acuerdo con el aborto, sin importar las condiciones, sin importar por qué se esté dando ese aborto, están simplemente de acuerdo con el aborto, ponen la muletilla de decir, ¿tú estás de acuerdo con el aborto si la mujer fue violada o fue víctima de incesto? Me imagino que no, Y que la vaya. persona... No, claro, yo no estoy de acuerdo con que se obligue a la mujer a tener que llevar a cabo una vida que si bien sigue siendo una vida humana, pero a mi parecer es algo dantesco. El que una Ujú. mujer sea violada y después la obliguen a dar a luz al hijo del violador. Eso es algo que personalmente Menos mal, porque hay gente prefiero, que no está a favor. prefiero no, no, claro, hay personas que dicen, no, que Jacob Rees-Mogg, acá en Inglaterra, es un conservador que respeto mucho, él dice que él es una persona que es muy parecida a mí. Él dice que sus creencias religiosas dictan que él cree que el aborto en cualquier circunstancia está mal y que él jamás va a aceptar que aborto Ujú. está bien, de Sí. ninguna forma, pero que él respeta lo que es la ley. Entonces, de la misma forma, quiero que podamos tener una conversación como esa. Pero mira, yo lo que quiero saber es, ¿qué cambia para ti o es únicamente la ley que sea legal? Si no es que sea legal únicamente lo que hace que tú pienses que está bien abortar hasta X cantidad de semanas, ¿qué cosa cambia para ti Dallas? Al momento de que un bebé se pasa una semana de un feto, se pasa un parásito, como dices, se pasa una semana de ese plano, ese plazo legal. O sea, a los 14 semanas está bien Ujú. matarlo, a las 15 semanas no, o sigue estando bien. Por eso es que te hice la pregunta al inicio. Ok, se pone una fecha básicamente para determinar, no vas a poner un amplio espectro gris absurdo, porque al final siempre te doy una fecha final. Pusieron 15 semanas en España, como podrían haber puesto 12, como podrían haber puesto 16.
Seguramente habrá algún motivo para ello, yo lo desconozco sinceramente. Ahora, me baso en lo que dice la ley porque me parece que es lo justo y correcto. Más allá de 15 semanas, tú ya sabías desde antes que estabas embarazada. Entonces, si no abortaste antes de esas 15 semanas de estar embarazada, coño, has tenido un tiempo para pensarlo. Entonces ya me parece un poco ridículo ponerse a abortar porque ya el feto se está formando, ya tiene otro tipo de capacidades, es totalmente distinto. Ahora, antes de eso, que tenga la oportunidad de decidir, que tenga la oportunidad de decidir si quieren o no tener hijos, desde luego que sí. Y la gente en Ok, general, ¿tú Dallas. sabes cómo es el proceso de un aborto? Yo te iba a preguntar eso, te iba a preguntar si sabes cómo se lleva a cabo ¿Tú un lo aborto. sabes? Sí, sí lo sé. Hay varias Explícamelo. formas distintas. Hay aborto químico, hay aborto de succión, depende, claro, de qué tan avanzado esté el Sí. feto. Hay aborto en el que meten una especie de cuchillo en forma de lupa y rompen individualmente los pedazos del feto y los sacan haciéndole un scraping Ujú. al vientre de la madre. Hay muchas formas, son terribles y lamentablemente las personas que están a favor del aborto nunca se las dicen a las mujeres, nunca les dicen la realidad de qué es un aborto, nunca les dicen Mm, cómo meten ese forceps adentro de la cabeza del bebé, le abren el cráneo y le succionan el cerebro. Eso nunca lo dicen. Lo que dicen creo... es simplemente un proceso para deshacerte de una bola de células. Ese Yo es el eso nunca gran lo he visto, problema. Por ¿eh? eso es que muchas mujeres nunca has visto el argumento que se da de que simplemente es Mira, una bola de células, que no es un bebé. de hecho es ¿En que qué en la momento, escuela... Danas, ¿Qué en edad qué momento tienes? has visto a CNN, en qué momento has visto a CNN mostrar cómo se lleva a cabo un aborto de 12 semanas? ¿En qué momento, Danas? CNN. Un momento, un momento, un momento. Me estás haciendo muchas comparaciones al mismo tiempo. Vamos por orden, ¿vale? Primero hemos hablado de asociaciones que se dedican a promover el aborto, ¿vale? Así que vamos a responder eso. Yo Las he sido asociaciones que se testigo. dedican a promover el aborto, casi todas caen de lo que son actualmente la Internacional Democrática. Actualmente en Estados Unidos, absolutamente todos los demócratas están a favor, o bueno, la gran mayoría están a favor del aborto. Y la Ujú. forma en la que se promueve es utilizando los canales masivos de medios, como Ajá. CNN, NBC, ABC. Ninguno de ellos muestran la realidad de lo que es el aborto. Hay una página muy buena, por cierto, que se la recomiendo a cualquier persona que quiera ver cómo es este proceso. Se llama ll.org. En esa página ustedes van a poder ver Ujú. gráficamente, cómo se llevan a cabo los distintos tipos de aborto. Es Sí, muy ok. importante que sepan cómo es. Vamos a volver al punto. Has dicho que ninguno de ellos muestra cómo es el aborto realmente. Yo personalmente incluso he recibido charlas en el colegio sobre ello y sí que nos han mostrado No estoy exactamente cómo hablando del ocurre. colegio, estoy hablando de los medios masivos. Uf, bueno, has empezado hablando de las opciones que hablan de eso. Ok, si vas a hacer una Nunca cosa concreta, dije, habla de algo concreto porque si no es es imposible que, debatirlo. Dallas, es que yo en ningún momento, estoy casi seguro, en ningún momento dije que las asociaciones, y si lo dije me refería a incluyendo las asociaciones como por ejemplo los mainstream news Ujú. outlets, como Ok, CNN, porque entonces ¿qué CNN van? ¿A mostrar actualmente, por la tele cómo ocurre un CNN, aborto? ¿por qué no lo pueden hacer, Dallas? Hombre, hay unas ciertas normas en la televisión, lógicamente no lo pueden hacer, pero Dallas, cuando buscas información Dallas, lo ves. En Dallas, los médicos te lo explican. cuando el muchachito musulmán apareció en las costas de la playa, que ni siquiera recuerdo en qué país era, en ¿Qué? las costas de una playa europea, cuando ese muchachito apareció, ¿acaso ese cadáver no lo pasaron las 24/7 los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque ellos querían permitir la entrada masiva de inmigrantes provenientes de países con culturas totalmente distintas. Así que cuando algo les conviene a su narrativa y a Un su momento, agenda política, ellos no tienen problema alguno en un mostrarte lo que momento, sea. un Pero momento, mostrar un cómo es un momento. aborto, Cálmate. mostrar cómo es un Calma. aborto, eso está mal. Eso es Ey, demasiado gráfico para CNN. ey. Dios Cálmate. santo. Ok, cálmate. No sé por qué te pones así, la verdad. Yo estoy muy tranquilo, no sé por qué te pones así de esa manera. Relájate, ¿vale? Que si no es imposible hablar con coherencia. A ver, desconozco completamente lo que muestra CNN, desconozco completamente lo que muestran los otros, no lo sé, ni siquiera sé si lo han mostrado o si no lo han mostrado, no puedo hablar por ello. Ahora, generalizar, como has hecho tú, diciendo que los que están a favor del aborto nunca te dicen cómo son los procesos, coño, si es que cuando vas al médico te lo explican tal cual. Cuando vas al médico te lo explican tal cual, Sí. Dallas. ¿Acaso tú no has visto los documentales que han hecho personas como Steven Crowder, en la que ponen cámaras ocultas en lugares como Planned Parenthood? Y te dicen que la forma en la que ellos los explican es una forma totalmente en profundidad. Esto es lo que dice Planned Parenthood. Ujú. We'll walk you through the steps and we'll tell you exactly what to expect. La realidad es que cuando tú llegas al lugar, las personas que están allí te dicen, no, esto simplemente es un proceso en el que sacamos las células y eso Ujú. es todo, succionamos unas células. Así que no lo explican en detalle. Y Planned Parenthood actualmente es el principal Bueno, proveedor de abortos en solo te Estados puedo hablar Unidos. por mi propia experiencia, no porque yo he ido a abortar, No se lógicamente, sino por trata, personas ok, que me... evidencia anecdótica no significa nada, Dallas. Sí, ok, no significa nada, pero la tuya también es igualmente anecdótica.
O sea, ¿Cómo tú... es anecdótico decirte que Planned Parenthood, que es el principal proveedor de abortos con más de 300.000 Es que abortos no sé cómo anuales en funciona en Estados Estados Unidos, Unidos? te digo cómo funciona en Pero yo España. sí, Dallas, yo sí Bueno, pero es sé de lo que que yo estoy te digo cómo hablando, funciona en Dallas. España. Es que no sé qué decirte con respecto a Estados Unidos. Yo estoy muy en contra de muchas de las cosas que en Estados Unidos se hacen eso, pues mira, me parece fatal. Deberían explicarlo literalmente cómo ocurre. En España te digo que eso no Ok, ocurre. estamos de ¿Vale? acuerdo en eso Sí, entonces. sí, eso deberían explicarlo tal cual, como es el Ok, proceso. Ahora, mi Dallas, pregunta Dallas, original pero te das era... cuenta, Dallas, ya va, ya va. Muy No, importante esto. te deja hablar Te un das montón, ¿eh? cuenta, te Dime. das cuenta de que eso no fue lo que acabas de decir. Tú acabas de decir que explicar cómo ocurre un aborto es demasiado gráfico No, para no, 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 que CNN. igual no lo Pero emitían ahora por la tele resulta por que sí lo eso. deberían explicar. No, no, no. He dicho que igual no lo emitían en la tele por ese motivo. Pero imaginando un motivo de por qué no lo emitían. Ahora, yo estoy muy a favor de que lo expliquen tal cual es. Yo mismo he informado de cómo es. Y yo nunca ¿Estás tendría que a favor abortar. de que lo pasen gráficamente, que lo pasen en CNN, que digan exactamente qué es lo que ocurre? ¿Estás a favor No, de eso? no lo Sí. sé. Igual si no sonaría infantil, puede. No lo sé, tendría que pensarlo un rato. La verdad es que nunca me he planteado Ok, ese tema. Que lo vean niños ok. pequeños, pues mira, les puede chocar bastante las imágenes. En fin, que lo que yo te quería preguntar originalmente con la pregunta del aborto es, ¿tú crees que las chicas que abortan lo hacen por gusto o por costumbre? ¿Crees que es un proceso fácil? Es que esa es la cosa, se les ha hecho creer, a eso es lo que me estoy refiriendo, se les ha ¿Quién hecho creer a cree? muchas mujeres, ¿Quién cree eso? Dallas, Dallas, No si conozco ni tú una sola mujer actualmente que crea que es fácil abortar, ni una. Dallas, una vez más, la evidencia anecdótica no significa nada, porque si tú ves estadísticas de mujeres, y una vez más, yo sí vine preparado con estadísticas, esta es la diferencia. Mira, Ok. si tú ves estadísticas de mujeres que han tenido abortos, que les Ujú. preguntaron después de haberlo tenido, si fue peor o mejor experiencia de lo que ellos pensaban que iba a ser, 74% dijo que fue peor, 74% dijo que no sabía que iba a ser tan malo. Vale, habría que ver primero de dónde salen esas estadísticas, Te las puedo de pasar qué al chat ahorita organismo, mismo. probablemente Te las puedo pasar al antiabortistas, chat salen esas ahorita. estadísticas. Ok, entonces Tú si vamos al pregunta a proceso en quien el que vamos a sea. decir que son organizaciones antiabortistas, entonces tú te Sal a la pones en el calle, haz mismo tu propio campo en estudio el que se ponen independiente. los negacionistas. Tú te pones en el mismo campo, en ese caso, Dallas, que se ponen los negacionistas del holocausto, que No. dicen que ¿Qué todas las fuentes dices? dicen... Mira, te voy a explicar por qué. A Porque ver, venga. tú estás diciendo que si viene de una fuente que tenga una parcialidad hacia una opinión distinta que la otra Ujú. fuente que dice lo contrario, eso significa que la primera fuente está mal o la segunda fuente está bien. Hay dos Pero eso no tipos de tiene nada que ver, mentiras. porque... Ok, Hay dos dime. tipos de mentiras. Que es un dicho. Las mentiras y las estadísticas. Las estadísticas cada uno los interpreta como le da la gana. Y los saca del grupo y sector del que le da la gana. Haz tu propio estudio. Sal a la calle y pregunta a las mujeres de Londres. ¿Crees que abortar es algo fácil? ¿Crees que es sufrido? A ver cuántas te responden que es fácil o que no es sufrido. Primero tendría que ser únicamente a mujeres que han tenido No, abortos, no, no, no. ¿cierto? Las que no han tenido abortos, que es de las que estábamos hablando. Las que creen que es fácil. Ok, pero en ese caso, si no podemos utilizar estadísticas, ¿de qué otra forma podemos formar argumentos actualmente? ¿Tienes No, yo no alguna te digo forma que que no se sea puedan mejor que formar utilizar estadísticas. estadísticas? Solo te digo que esas Ok, estadísticas no demuestran que las mujeres se piensen que eso es algo fácil de hacer, porque sí. ok. Ahora, quiero volver al punto de la pregunta que te hice hace 10 minutos. A ver. Sí, corrígeme si me equivoco. Pero tú crees que está bien abortar hasta ese periodo de tiempo debido a que es legal. Eso fue lo que entendí lo que dijiste. Espera, espera, espera. Guarda esa pregunta un momento y respóndeme la que te hice antes, ¿vale? ¿Cuál? ¿Cuál? Lo de que si tú crees que las mujeres abortan por gusto. No. No. Ok. Y yo iría un paso más allá. Yo creo que muchas de las mujeres que abortan no entienden de verdad, por lo que te acabo de explicar, no entienden que están terminando una vida humana. Piensan que es simplemente como quitarte un pólipo. Esa es la gran tragedia del hecho de que este tipo de información no esté abierta al público de una forma fácil de acceder. Esa es la gran tragedia de que tú para poder ver cosas como lo que yo te dije que la página de ll.org muestra, tengas que ir efectivamente a páginas que sean pro-life, que estén en contra del aborto. Y que debido a eso muchas personas dicen, como tú acabas de decir, que no tiene valor lo que están diciendo porque tienen una postura. Yo te pregunto, ¿qué organización existe en el mundo que no tiene una postura, que no es parcial a algo? Ahora mismo me pillas en pañales, no tengo ni idea de decir una organización totalmente neutral. Alguna existirá, Okay, seguro que sí. Pero de la misma forma que se okay. pueden tomar en cuenta las estadísticas de una parte, también habría que tener en cuenta las estadísticas de la otra. Pero te vuelvo a repetir, las estadísticas Claro, cada uno las interpreta como quiere las estadísticas. Ahora, que me digas que las okay. mujeres no entienden que le están quitando una vida humana y se piensan que es un pólipo, esa afirmación que haces, ¿también te basas en estadísticas?
No, eso es lo que yo creo, y lo creo debido a la facilidad con la cual muchas mujeres ven el aborto como la primera alternativa, O sea, sin anecdótico pensárselo dos también. veces. ¿En qué quedamos? Por ¿Se eso puede que te hacer dije, usar anécdotas o no? tú me estás preguntando lo que yo pienso, y en el Sí. caso en el que tú me preguntas lo que yo pienso y yo no tenga estadísticas para corroborarlo, pero tú quieras una respuesta porque me hiciste esa pregunta 4 veces en los últimos 10 minutos, yo te voy a Hay responder una con lo gran que yo pienso. diferencia entre lo que piensas y lo que dices que piensan otros. Tú lo que piensas lo sabes porque lo piensas. Ahora, tú dices lo que piensan otros. Dallas, tú me preguntaste, ¿qué pienso yo que estas mujeres creen? Y yo no tengo las estadísticas, pero tú querías una respuesta, así que te la di. Yo Ok, creo ok, que la mayoría de vale, esas ok, mujeres no saben o ok, no creen que es terminar una vida. Creen ok. que es simplemente como quitarte un pólipo. No estoy para nada de acuerdo. Vuelve a hacerme la pregunta de Ok, antes, por favor. una cosa. Entonces, ¿tú de verdad crees que la mayoría de las mujeres que tienen abortos están totalmente conscientes de que están matando a un bebé? La pregunta que haces no está bien formulada, porque un feto Ok. o un cigoto, dependiendo del punto del aborto, no es un bebé. Eso lo consideras tú que es un bebé Exacto, por tus Dallas. creencias. Dallas, eso es lo que te acabo de decir. Entonces estás básicamente dándome la razón de que lo que yo creo que creen la mayoría de las mujeres es cierto, por lo menos según lo que tú también Es que crees. vamos a Entonces ver, estamos no de es un acuerdo bebé. aquí. Terminológicamente, nadie está de acuerdo en que eso se pueda llamar bebé. ¿O no? ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? Tú dijiste Yo que te estoy de querías acuerdo basar en que la se puede llamar un ciencia. Mira a bebé. ver la ciencia Yo cómo estoy llama a los yo- fetos cuando tienen una semana de vida, cuando tienen más de 3, cuando tienen más de 5. Míralo. Va a ser, ¿acaso dime algo? Y esto fue algo que tocamos hace 20 minutos con el tema de los espermatozoides y los óvulos. ¿Acaso ese feto, ese parásito, como le llamas tú, vamos a poner Ujú, el término que tú utilizaste, parásito? ujú. ¿Acaso ese parásito no se va a volver un humano? A ver. No, a ver, nada, Vamos Dallas, a terminar con el punto anterior. tú me pides que dé Y es que eso no respuestas se llama concretas, bebé. yo te pido lo mismo. Y es que eso no se llama bebé, ¿vale? Yo lo ¿Que vaya llamo a bebé, transformarse en un humano? Sí. es un bebé porque va a ser un humano, yo lo llamo bebé. Vale, pero no se llama bebé. Te querías Ok, basar en la a mí ciencia, ¿no? no se llama parásito tampoco, Dallas, no se llama Ok, parásito, pero tú lo llamas ok, parásito, yo lo ok, llamo ok, bebé. ok. No se llama parásito. Sí, es cierto. Y lo de parásito está repitiendo un montón. Pensaba responderlo después, pero vale, Lo te lo repito respondo un ahora. montón, Dallas, porque es asqueroso, Dallas. Es asqueroso que le digas algo que va a ser un humano, que va a ser un humano, que tú Sí, mismo admites que es una vida sí, humana, que es una vida, que es algo que sí, está creciendo dentro de una persona, sí. es un parásito. Me parece asqueroso. ¿Sabes Así por que qué digo sí, que lo es un repito parásito? una Es un vez. parásito porque no tiene otra forma de subsistir si no es alimentándose de su madre. Y es básicamente el Ok, mismo te voy a comportamiento que tienen los pasar, parásitos. Conozco perfectamente que los parásitos Dallas, son de otras especies. No soy estúpido a este Dallas, nivel. Pero la cuestión es que Dallas, me refería a ello como parásito porque tiene la analogía Dallas, perfecta. ¿O no? Dallas. Mejor que leerte una página que toca justamente este punto, porque este debate se ha tenido 10 millones de veces. Te voy a pasar la fuente aquí. Espero que la ¿Por qué no pongas me en tu hablas tú con Twitch. tus palabras? Porque ¿para qué te voy a repetir algo que se ha debatido hasta el Pues porque cansancio? Es estamos mejor debatiendo tú y yo. simplemente pasar. Estamos debatiendo sobre el punto que a mí me parece que es un punto interesante, que es cuándo tú crees que es un bebé, cuándo tú crees que es una vida y cuándo no. Pero vamos a volver a eso. Cuando lo Antes de eso, te considere la pido ciencia. algo. ¿Quieres que te lo voy a buscar? Antes de eso, te pido algo, Dallas. Venga. Lo que te acabo de pasar por el Discord, lo puedes Ujú. compartir en tu Twitch. No sé cómo funciona si hay comentarios ahí. Lo puedes poner Mm, allí. Esa es una fuente que explica por qué llamar un parásito a un feto no tiene ningún tipo de valor lógico. uf. Así que te pido que lo compartas por allá. Más allá de eso, y lo voy a A también poner ver, en la sé descripción perfectamente cuando que un suba este feto no video. es un parásito a nivel terminológico. Simplemente hice una analogía porque Es a su, ningún su nivel, a ningún existencia se nivel basa en funciona, su Dallas. madre, nada A más. ningún nivel funciona, Dallas, y allí vas a ver por qué. Y yo voy ¿Cómo a poner el funciona un vínculo en la parásito? descripción del video. Lo voy a poner el vínculo en la descripción del video. Me parece que es una tremenda pérdida de tiempo tocar ese punto. Quiero Has llegar sido tú al quien lo has punto que te sacado. hice. ¿Qué? Has sido tú quien lo has sacado. Ya te he dicho que ha sido una analogía. Sé que no es un parásito. No, Soy no, no. consciente. Te das cuenta que tú hablaste que yo no puedo llamar bebé a algo que tú no consideras Ajá. bebé, pero yo no puedo decir que tú le has llamado parásito a eso que yo No. considero un bebé. Te ¿Estamos estoy en igualdad de diciendo. términos o no estamos? Dallas, dime. Yo te estoy afirmando que no es correcto llamarlo parásito, pero tú sigues Ok, insistente en que está bien llamarlo bebé. Yo sé que ok, porque yo te terminológicamente no dije, es yo lo un llamo parásito. bebé. Ok, pero yo pienso que es un bebé, porque yo sé que esa cosa que tú lo puedes llamar lo que quieras, esa cosa se va a volver un humano. A ver, Esa ¿quieres cosa en basarte en un la mes va ciencia a o no? salir de la mamá y se va a volver un humano. ¿Quieres basarte en la ciencia o no? Me quiero basar en la ciencia hasta el punto en el que sé si un óvulo ha sido fecundado o no. ¿Ok? A ver, al Hasta ese principio del punto. debate me has dicho que querías solo basarte en la ciencia. Más allá de eso, no me importa tanto apegarme únicamente a la ciencia. Y ahora te pregunto una cosa, porque todavía no hemos Pues llegado a para la la ciencia no es respuesta. un bebé.
Ok, para la ciencia puede ser un bebé o no puede ser un bebé. Para mí es un bebé y el debate es conmigo, no con un científico. Ahora, Entonces no haber dicho al principio que querías solo basarte en la ciencia. Y lo que está probado y lo que no. Dallas, Palabras tuyas literales. Dallas, el problema es que tú estás ignorando en base a qué dije que quería que se basara en la ciencia. Dije que quería que se basara en la ciencia en base a lo que yo sé o no sé sobre la píldora del día después y sobre qué pasa en esas Ok, 36 horas, vale. si el óvulo está Ok, fecundado o no. ok, Después de eso, ok, ese ya es otro tema y ese es el debate que estamos teniendo. ok. Ahora, tercera vez que te hago esta pregunta. Venga. ¿Tú crees que está bien tener un aborto hasta cierto periodo de tiempo Ujú. únicamente porque es legal, Dallas? ¿Por qué es legal? No. Porque la gente, en este caso las mujeres, tienen que tener derecho a decidir si quieren someter su vida entera, porque eso es un bebé, o sea, eso es un Dallas, niño. estás ignorando la pregunta. Escúchame bien, escúchame. A No ver, quiero repetir vuelve a lo que hacerme la dijo. pregunta y te la respondo directamente y luego doy la explicación. Ok, tú hace 10 minutos, cuando te pregunté si tú estabas de acuerdo con el aborto hasta 14 semanas, pero no 15, o si estabas de acuerdo en más allá de la ley o únicamente apegado a lo que es la ley, tú me respondiste algo que sonaba muy parecido a que tú pensabas lo que pensabas porque era ley. Ahora lo que yo te digo es, si ese es Vale. el caso, tú también estabas a favor de la esclavitud. Tú también estabas a favor de cómo Ala, ala, trataron a los ala, judíos ala. durante la Alemania ¿Me nazi. estás Porque haciendo un era sofismo? ley, Dallas, Venga era ya, ley. venga ya. Me estás haciendo un Era ley, sofismo, era pero tú ley, sabes lo que es un era ley. ¿Por sofismo, qué no ¿verdad? aplica? ¿Por qué no aplica? ¿Por Tú qué no sabes lo que es un aplica? sofismo, ¿verdad? Sí, pero Se ¿por lo qué voy a no explicar aplica a en la este gente por si tema? no saben lo que es un sofismo, ¿vale? Un sofismo, que es lo que acaba de hacer el señor John aquí, es básicamente coger un punto A, decir que el punto A es igual a B y que el punto B es igual a C, ¿vale? Un ejemplo, las manzanas son rojas, las pelotas son rojas, entonces las pelotas son manzanas. Ese es el punto que acaba de hacer ahora mismo. No tiene nada que ver en que yo esté de acuerdo con la ley esa en concreta, con que yo estuviera de acuerdo con la esclavitud, por Dios, o sea, qué ridículo. ¿Cómo me estás siquiera Dallas, comparando algo así? Y yo estoy de Dallas. acuerdo con la ley a secas. Ahora, tengo mi opinión propia. Estoy de acuerdo con esa ley, sí. Si lo extendería más o menos, no lo sé. No soy ningún biólogo. Sé que en concreto con esa ley estoy de acuerdo. Hay tiempo suficiente para alguien de darse cuenta que está embarazada y de querer abortar. Y pensárselo lo suficiente. Tiene Dallas, tiempo de sobras. Es lo único. entonces en ese caso quiero que me expliques, si tú dijiste que estás de acuerdo hasta ese punto porque es legal, ¿cómo es eso distinto a apoyar alguna de las cosas que te mencioné que también eran legales en su momento? Porque estamos hablando del mismo término, estamos No, hablando de que tú crees que algo está bien porque es ley. Por eso es que yo no. te hice la pregunta. Mira, yo no puse palabras Yo en tu boca, creo. yo te hice la pregunta, yo te pregunté, ¿a ti te parece que está bien hasta 14 semanas porque te parece que más allá de Te 14 respondo. semanas se ha desarrollado suficiente? ¿O te parece que está bien hasta 14 semanas porque piensas que eso es lo legal y debido a que es ley es justo? Te respondo. Te iba a responder antes de que soltaras esta parrafada. Yo estoy con mi opinión. Y ocurre que estoy de acuerdo con la ley. ¿Vale? Antes de la ley viene mi ¿Okay? opinión. Y yo estoy de acuerdo con eso en concreto. La ley A las ocurre que 14 está de acuerdo semanas, en lo ¿qué que pienso pasa? yo. ¿Qué pasa a las 14 semanas entonces? ¿Qué pasa a ¿Te las apegas 14 a la ley semanas? o te sales de la ley? ¿Cómo? ¿Estás a las 14 semanas dentro de la ley o afuera de la ley? Eran 15 semanas, ¿no has dicho? Dicen que 14 semanas, al final de esas 14 semanas, al Pues inicio sí, de la pues semana sí, después 15, de esas ¿qué 14 pasa? semanas estás fuera de la ley. Es No, un no, hecho, yo te estás estoy fuera de la preguntando ley. a ti, Dallas. Yo te estoy preguntando a ti, Dallas. ¿Tu opinión cambia a partir de las 14 semanas? ¿Sigues pensando que más allá Sí. de 14 semanas se debe Dices permitir el si aborto o yo no? pienso que más allá de 14 semanas está bien o está mal, ¿no? Es lo que Exacto. preguntas. Vale, Ujú. te repito, que ya te lo respondí antes. Lo de las 14 semanas es algo que se ha puesto, yo no lo he puesto, no soy suficientemente conocedor biólogo para saber si está bien o mal, un poco antes o un poco después, solo sé que las 14 semanas ocurre que es un tiempo adecuado y necesario para pensarlo y para abortar. Es lo que ocurre. Ahora, si lo pondría más adelante o más atrás, eso no lo sé. Pero entonces, ¿cómo puedes entrar a un debate cuando tú no sabes siquiera hasta qué punto piensas que está bien abortar? ¿Cómo puedes tener un Sí debate lo sobre el sé, estoy de aborto acuerdo si con la ley. pero acabas de decir que estás de acuerdo con la ley, o sea, que no cambiarías la ley, pero yo te estoy preguntando si tú personalmente estás de acuerdo en que se pueda abortar pasado esas 14 semanas y tú me has dicho que no sabes. No sé. No lo sé. Sé que quiero que Entonces, se ¿cómo pueda entras a un abortar. Y debate sé si que no quiero que... sabes siquiera lo que piensas? ¿Cómo entras a un debate cuando no tienes claro tus ideales? Claro que los tengo claros. Simplemente me estás pidiendo que defina algo ya a unos puntos ridículos. Sé que estoy a favor del aborto, sé que estoy a favor del ¿Cómo aborto unos los puntos primeros meses. ridículos, Eso es todo. Dallas? Tú mismo puedes aceptar que no es lo mismo. Ok, vamos a ir desde el punto más extremo para acá.
O sea, porque Está no bien sé que exactamente un todo- detalle muy concreto aquí, es que te define exactamente cuál es el punto exacto en el que sí y no, que no lo hay, porque es muy gris Dallas, todo. cuando se trata de matar a una persona, a mí me gustaría que tú tuvieras tus ideales bien escritos, que supieras exactamente al pie de la Resulta que no letra es lo una que piensas, persona. Dallas. No estamos hablando de ponerle chispitas al helado, estamos hablando de terminar la vida de una persona, de algo que No va a ser es un humano una independiente persona, en un es periodo de vida, pocos sí, pero meses. no es una persona como tal. No razona como una ¿Ok? persona como tal. No tiene capacidad Defíneme, cerebral como una defíneme. persona. Ok, entonces entramos a eso. Esto me encanta. Venga, Entramos al punto de que no tiene la capacidad cerebral que tiene una sí, persona normal, ¿cierto? correcto. ¿Qué pasa si una persona está en estado comatoso? También lo matamos. Vamos a simplemente desconectar ese Uf, cable. Agarra ese cable, vamos a ¿quieres desconectar entrar ese en ese cable, debate ¿verdad? también? Hay Claro, veces es que que la tú metiste eutanasia es el la punto, tú metiste el punto, entonces se puede tener ese debate porque tú lo iniciaste, No, no, Dallas. Yo no, no no, iba a no. entrar hasta ahí, pero tú me abriste la puerta. Si tú me abres la puerta, yo entro. Yo soy el testigo No, de no, no, Jehová. no, Yo no. toco la puerta, si me Estamos abres, yo hablando entro. del aborto y has salido con el coma, ¿vale? Que es otro punto totalmente diferente. Puede tener No, no, algo no, que no. hilar, El pero... problema, el problema es que en el mundo, en el mágico mundo de Dallas, nada se conecta a nada. Todo es absolutamente independiente y cada escenario es único. No, Sí. Dallas, resulta que no. Resulta que nosotros podemos decir que si una persona es una persona nada más por sus capacidades cerebrales, entonces una persona en estado comatoso no es una persona. Vamos a ver. Te vuelvo a repetir. ¿De verdad quieres entrar en un debate que no tiene absolutamente nada que ver con el aborto? Vale, Tiene si quieres todo que vamos a ver con hablar el sobre, aborto, porque sobre la estás gente en definiendo a coma. una persona, estás definiendo a una persona, Dallas, estás definiendo a una persona en base a sus capacidades cerebrales. Es En que no ese tiene caso, yo nada que pudiera, ver un coma con Dallas, un en ese bebé. caso yo pudiera, Dallas, en ese caso yo pudiera decir que tú no eres una persona porque tú no tienes la misma capacidad cerebral que tengo yo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Entiendes Otro algo? sofismo terrible que acabas de hacer, Tiene tío, por todo que favor. ver, tiene Vamos todo a que ver, ver. vamos Entonces a ver. vamos a desconectar la máquina de Te voy a Dallas, decir vamos por qué a no tiene nada que ver desconectar los de comas YouTube. con los bebés. Los bebés sí o sí, cuando son un feto, van a terminar desarrollando una mente. La gente que está Y en una coma puede persona volver del coma comatosa o puede no también puede volver volver a nunca. Es salir que de no es ese coma. comparable. Y me dices que para mí Una cada uno es un persona escenario único. comatosa Pues no sí, es puede único. salir Cada del cosa hay que coma valorarla nunca. por sus cosas. Dime. ¿Qué has dicho? Dallas, Dallas, este es el problema cuando un youtuber quiere debatir. Lamentable, pero te voy a explicar algo. Te acabo de decir, mira, te acabas de disparar en el pie de dos formas distintas. A ver, El venga. primero es, Ilumíname. el primero es, en el ejemplo que tú acabas de dar, que Ujú, una persona comatosa nunca va a ujú. dejar de serlo, pero un bebé sí se va a volver un humano. Que no tiene nada Tú que ahí ver un coma estarías, con un bebé. déjame terminar el punto. Termínalo, te he En dejado ese, terminar en ese, todos. en ese momento, tú estarías diciendo que la vida de un feto es más valiosa que la vida de una persona comatosa. Entonces tú deberías estar abortando a los comatosos, deberías estar desconectando el cable a los comatosos y guardando la vida de las personas que se van a volver humanos. El segundo método en el que tú te disparas en el pie es porque yo te hago una pregunta que tiene directa correlación a lo que es el estado de personhood, a lo que es el personhood. ¿Qué crees tú que hace que una vida sea una vida humana? Y tú me dijiste como primera respuesta a ese argumento que se determina en base a las funciones cerebrales. Entonces yo te digo, ok, si una persona comatosa está en coma, pero puede volver a salir de ese coma, porque no sé cómo es que no sabes esto, pero las personas comatosas no se tienen que quedar en coma para siempre, puede dejar de estar en ese estado comatoso y puede volver a ser una persona que tú considerarías es una persona normal. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Desconectamos el cable o no, Dallas? ¿Cuál es la puta pregunta? De verdad, has dicho tantas cosas. La pregunta en sí, ¿cuál es? Resúmemela. ¿Desconectas el cable de un comatoso, sí o no? Dependiendo del caso, pero es que, vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con los bebés. Ahora, dependiendo del caso, lo más humano que hacer es desconectar el cable, sí. Hay personas que nunca van a volver. Ahora, tampoco estoy mega informado del tema de los comas. Tú eres Dios. Es que no tiene nada que ver. ¿Que yo soy Dios? No. Sí. Entonces, ¿cómo puedes tú determinar quién va a vivir y quién no? ¿Yo lo determino? Yo estoy dando mi opinión, no he tomado ninguna decisión de esas. Tú acabas de decir que tú desconectarías un cable porque tú crees que esa persona nunca va a volver a despertar, pero ¿cómo puedes saberlo? Ey, que te he dicho que no tengo ni idea realmente del tema. Me has sacado aquí el rollo de los comas Ok, sin ok. ninguna coherencia. Ok. Solo digo que en algunos casos sí, podría ser que sea lo mejor que hacer. Si una persona está sufriendo, a fin de cuentas, sí. Hay mucha gente que comete eutanasia y están conscientes y ellos mismos quieren cometer eutanasia. Y a veces lo más... Dallas, lo Dallas, ¿qué mejor que tiene que ver hacer. una persona? Dallas, ¿qué tiene que ver una persona que esté consciente y quiera cometer eutanasia, quiera quitarse la vida porque está en algún sufrimiento? Que yo personalmente no tengo ningún problema en eso, porque no creo que el Estado se debería intervenir en las decisiones que tome una persona sobre su propia vida con tal de que esa persona no esté lastimando más a nadie. Pero ¿qué tiene eso que ver una persona que puede pensar por su cuenta y puede decidir que quiere terminar su vida a una persona comatosa, Dallas? ¿Y qué tiene que ver un coma con un feto? Es que lo mismo te pregunto. Tú
Tú estás diciendo que tiene que haber un autolate con un coma. Pues lo mismo con el feto. Tiene que ver con el estado de personhood. Tú no sabes qué es el estado de personhood. ¿Qué determina que una persona es una persona? Y tú dijiste las ondas, las funciones cerebrales. Entonces yo te dije, ok, entonces una persona comatosa no es una persona, en base a lo que acabas de decir. Tiene todo que ver, Dallas. El problema es que tú no sabes lo que estás hablando. Pensaste que ibas a debatir con un carajito youtuber, como los que sueles debatir. Por pero favor. No, debatiste con Aquaviva. No. Y cuando debates con Aquaviva y te no voy sabes a de lo que decir, estás hablando, te va mal, marico. Te voy a decir que la única diferencia entre debatir con cualquier persona y debatir contigo. Y es que con otras personas solo estoy debatiendo sobre mi vida. Ahora contigo debato sobre otro tema totalmente diferente. Eso sí, una cosa te dije tal cual, y es que el hecho de insultar a alguien retrasado mental cuando te están proponiendo un debate muestra inseguridad. Y es lo mismo que te dije por privado en Twitter. Te dije, esto que estás haciendo muestra amplia inseguridad porque vas de que tienes mucho ego, que eres muy inteligente, que nadie te gana los debates. Y en realidad, desde el primer momento has estado... Escúchame un momento, que te deja hablar mucho, déjame hablar a mí. Desde el primer momento has estado preocupadísimo porque si la gente comentaba en Twitch, me ayudaban a mí. ¿Lo enseño? Dallas, ¿Lo enseño? ¿Me das permiso para enseñarlo? Dallas. ¿Enseñar qué? ¿En la conversación? Ya lo había enseñado todo al inicio. Dallas, no la enseño toda, no la enseñé toda. Vamos a enseñarla. ¿Ves lo que acabas de hacer? ¿Ves lo que acabas de hacer? Vamos a enseñarla. Yo te dije 3 veces en los primeros 5 minutos de la conversación, muestra todo, a mí no me importa. Y tú dijiste, vale, espera. Yo no estoy viendo tu Twitch, tú puedes mostrar todos los mensajes. Ahora te explico algo muy importante. Un debate se tiene entre 2 personas. Yo no puedo tener un debate en el que yo tengo mi teléfono aquí y tú me haces una pregunta y yo digo, ok, ¿sabes qué? Ya va, dame un segundo, déjame buscar una estadística que muestre que lo que tú acabas de decir está mal. Tú tienes que tener el debate en base a lo que tú sabes. El problema, Dallas, es que tú no sabes un coño de la madre. Ese es el problema. Acabas de perder todos los papeles, ¿vale? Acabas de perder todos los papeles con esos gritos que han empezado al principio. Pero espérate un momento. Me empiezas con los ayudantes de Santa. Que es como, ¿qué ayudantes de Santa? Me valgo yo solo, ¿qué me estás contando? Todo el mundo puede ver la conversación ahora mismo en directo, ¿eh? Y entonces te digo que Twitch es para transmitirlo y te digo, ayudantes de Santa, pero siempre debato solo. Y entonces me sigues preguntando las tonterías y entonces tú dices, pero igual tendrías los comentarios de tu Twitch. Perdona, pero Exacto. Alguien que es realmente seguro de sí mismo no le preocupa una mierda lo que pongan los comentarios, ¿vale? Yo mismo me he metido en YouNows de gente que todo el mundo está en contra mía, que todo el mundo era hater mío y no tiene ningún problema en hacerlo, ¿vale? Tú ya estás preocupadísimo por los comentarios de Twitch y vas de seguro, por favor. Pero es que la mejor parte viene ahora. Espérate. Dallas, una cosa, ya va, antes de que digas la mejor parte, escucha algo. Sí. ¿Dónde estamos debatiendo actualmente? Sé que lo estás pasando en tu Twitch con tus seguidores, pero ¿dónde estamos debatiendo actualmente? ¿Cómo? ¿Dónde estamos debatiendo actualmente? Si no digo que no lo hayas hecho al final, lo que digo es que te has cagado un poquito. Por ejemplo... ¿Dónde estamos? Dallas, por ejemplo... es que tú eres una persona... Dallas, ya va. Tú eres una persona que tiene millones de suscriptores. Yo he tenido discusiones y problemas con personas con millones de suscriptores como Dross. ¿Y sabes lo que pasó, Dallas? No, has tenido una discusión por Twitter. Terminaron. No. La discusión por Twitter fue lo que armó que su ejército de troles me llegara. Vale, pero tú has tenido una conversación con él hablando. Y empezar a. No, todavía no hemos hablado. Hemos hablado por correo y por DM, pero aparte de eso no hemos hablado. Pero mira, a lo que me refiero es esto. Yo tuve en ese momento una horda de troles, de miles de personas que me estaban reportando todas mis cuentas de redes sociales, que estaban buscando basura, literalmente. Dross envió un tweet en el que dijo, vayan y busquen basura sobre este sujeto, que sea quien va a enviárselo. ¿Y sabes qué hizo después? ¿Qué? Le envió esa información que él había recopilado, que yo soy un racista, xenófobo, antifeminista, etcétera, etcétera. Se lo envió a mis clientes que él buscó en mi página web. Entonces yo he tenido experiencias, no me afectó en nada. ¿Ya te lo han hecho una vez? No entiende. ¿Qué? ¿Te lo pueden hacer 2 veces si ya te lo han hecho una vez? No, a lo que me refiero es que yo soy muy precavido actualmente, debido a las experiencias pasadas, con tener discusiones banales con personas que tienen un ejército de seguidores que nunca van a pensar que ellos están incorrectos y que después lo único que yo voy a ver en mi timeline por una semana a partir de ahora va a ser Dallas esto, Dallas. Esa vaina no me apetece, Dallas. Yo tuve la conversación contigo. Pues no haber tenido debate, porque... ¿Qué? No haber tenido el debate, entonces. ¿Te arriesgas a esto, igual que yo? Tuve la conversación contigo porque primero el tema del aborto me parece un tema interesante y he tenido muchos debates sobre esto en YouTube en el pasado, inclusive con personas que no tienen ni siquiera un canal público de YouTube, ni Twitter, ni nada. Así que no me importa ese término en absoluto. Pero a lo que me refiero es a esto. Actualmente estamos teniendo una conversación en una sala privada dentro de mi Discord. Ni siquiera en mi Discord, estamos simplemente en Discord teniendo una conversación en una sala privada.
Yo no te pedí que la tuviéramos en la Esto es sala increíble. pública. Yo no hice anuncios en mis redes sociales. Yo no le pedí a mis seguidores que entraran acá. Y yo no he visto ¿Qué? tu Twitch. Y yo no tengo ninguna inseguridad porque yo sé lo que estoy hablando, Dallas. Vale, Pero ok. siempre tengo que ser precavido al momento de meterme en una pelea o una discusión con una persona que tiene 10 millones de suscriptores. Ay, Eso pero es sin Twitch no simplemente me ve lógico. nadie, por favor. Escúchame, ¿me No dejas hacerte un importa. pequeño análisis Dallas, yo psicológico? ni Aunque no siquiera soy sé qué es psicólogo. Twitch. Yo ni siquiera sé qué es Twitch. Yo pensé que lo ibas a pasar en YouTube o en algún lado. Yo ni siquiera sé qué es Twitch. Sé que es una vaina para gamers, pero nunca lo he usado. ¿Me dejas hacerte un pequeño análisis psicológico? Adelante, Jordan Venga. Peterson. Vamos allá. No soy psicólogo ni mucho menos, pero las cosas se ven de lejos, ¿vale? Supongo que muchos que nos estén viendo pueden estar de acuerdo conmigo o no, no sé, que lo digan. Y si tú no estás de acuerdo, por favor, dilo. ¿Vale? Desde que empezamos a hablar, toda tu retórica ha sido, porque es que yo soy el rey de los debates. Tu Twitter entero se basa en que es el rey de los debates, pero has sido el primero en perder los papeles. Así, te has calentado cuando aún ni siquiera estabas discutiendo conmigo. Y ahora, en el punto en el que porque saco esto de aquí, es porque te has puesto a decir que si yo, que si como todos los youtubers, que si he caído en tu no sé qué, en fin, un montón de chorradas has dicho, ¿vale? Y aquí en la conversación, de hecho, lo he visto muy claro, y es que te has puesto a decir que yo no debatí con nadie inteligente. Y yo te dije, es gracioso que tengas tan buena autoestima. Y tú dices, tengo un historial para justificar el ego. Pero ya te das cuenta de ello en nuestro debate. Yo lo único que he visto son un montón de gritos, la verdad, te deja hablar un montón y la verdad es que te has pasado 3 pueblos. Y has dicho un montón de cosas que personalmente me parecen bastante racistas, pero bueno, ese es otro tema ya. Y yo te digo, ¿qué es la inteligencia para ti? Defínemelo. Y me dices en el debate. Y yo le digo, o sea, Una cosa, ¿consideras me que eres el acabas de maestro llamar- Shaolin me del acabas debate? de Espérate, llamar- espérate, me te dejo acabas de hablar, llamar- déjame no, terminar no, a mí ya, ahora. ya. Un momentito, Acabas de por llamar- favor. no te Por voy a dejar favor. terminar. Acabas Por de llamar- favor, no, acabas no, de no, 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 llamar- no. Te he dejado terminar Dallas, muy caballerosamente, Dallas, ¿vale? Ahora déjame Dallas, terminar a mí. Dallas. Solo es un punto, no Si tú tardo me nada, llamas- por favor. si tú Y me- si tú me entonces, dices que yo he escúchame, por dicho, favor, Dallas, por favor, por favor. No va a pasar de aquí. ¿Por qué no vas a pasar de aquí, tío? De Porque verdad, si te he tú dejado me- caballerosamente terminar porque tus si tú argumentos me un montón de dices, veces. Ahora déjame terminar Dallas, que no tardo nada. Dallas, Por favor, te lo Dallas, pido. No, Si escúchame, escúchame. yo te estoy dando Por un favor, argumento en que serio, dura tío, 2 no te puedes minutos, considerar y en rey de los medio de debates, ese te argumento dio tu yo te palabra, digo no me que des a eres mi un palabra. pedófilo, Oh, tú por también me vas a favor. interrumpir. Tú me acabas de decir que yo he dicho muchas cosas racistas, implicando que yo soy un racista en público, frente a miles de personas que están escuchando. Así que antes de que yo esté dispuesto a escuchar más de tu boca... He quiero dicho que a mí me parecen cosas lo que acabas de racistas, no que lo decir. seas. No sé si Exacto, lo eres, eso has es dicho cosas que me exactamente parecen lo mismo. racistas. ¿Cómo qué? Dime cómo qué. Oh, como que ves un negro por la calle o como que ves a un tío vestido de árabe en un avión y lo escrutinas, por ejemplo. Dallas, ¿Qué? ¿acaso eso no es exactamente lo mismo que hacen los institutos de inteligencia en Estados Unidos debido a que son esos grupos Y que te cometen estás ciertos comparando con el crímenes instituto de más que los inteligencia. demás? Tío. Dallas, si yo estoy hablando, Dallas, ¿acaso yo no te hice muy claro la distinción de por qué yo había utilizado a un grupo de personas negras? ¿Acaso no te lo hice muy claro, Dallas? El problema es que no escuchas. Yo te dije, actualmente en Estados Unidos, según las propias estadísticas del FBI del 2016, las personas negras cometen entre 7 a 12 veces más crímenes que cualquier otra raza. Eso no significa que todas las personas negras son criminales. Eso significa que hay un grupo que comete más crimen que otro grupo. Entonces solo ¿Y tiene eso no es lo que has sentido dicho? el que tú apliques, solo tiene sentido el que tú apliques más cuidado o que tú mires con una lupa más cercana al grupo que comete 10 veces más crímenes que el otro, Dallas. Eso se llama utilizar la lógica y la evidencia que tienes enfrente. Te repito, ese comentario no es el que me ha parecido racista, ¿vale? Pero es que ese no es el punto que Entonces, estaba ¿cuál? analizando. Y ahora ya puedo terminar, Entonces, ¿cuál señor fue? de las interrupciones. ¿Ya puedo? Me llamaste ¿Me da racista. usted permiso, Dime cuál fue el señoría? argumento racista. Dime Que qué he dicho que comentario me que parecía fuera algunas cosas que has racista. dicho racistas, tío, de verdad. Escucha un poco lo que digo. ¿Cuáles fueron? Te lo acabo de decir. Pero y yo te escúchame. acabo de explicar y luego tú dijiste, no fue eso. Fue Vale, otra vale, cosa. ok, Entonces, ¿qué vale. otra cosa No fue? eres un racista, ¿vale? No eres un racista. Eres Dios la santo, Dallas, María penoso, Teresa de... En fin, escúchame, ¿vale? Y aquí es donde digo yo que eres inseguro. En el momento en el que te digo que es bastante gracioso que tengas tanta autoestima, te pones a la defensiva que te cagas. Algo típico de la gente que está increíblemente insegura. Sobre todo porque cuando te digo una buena autoestima solo se respalda si la base es sólida, si no todo se tambalea a la mínima, coges y me metes la parrafada de tu vida poniendo cosas como... Es inseguro el profesor cuando permite que el alumno tenga un teléfono en la mano durante el examen. Y es como,
otra vez, te pones a hacer aquí un desvarío de tonterías y cosas así, y ahora viene mi análisis psicológico para ti, que repito, no soy ningún psicólogo ni lo pretendo ser, pero básicamente considero que eres una persona que sabe hablar, ¿vale? Eres muy hábil a la hora de intentar ponerte por encima, de hacerte el alfa de la conversación a la hora de no dejar hablar al otro, te deja hablar muy caballerosamente y tú me has interrumpido, te has puesto a gritar, te has puesto hecho una furia, pero lo único que haces bien, coño, no sé, momento, ahora. Pero lo único que has hecho bien aquí en esta conversación es dedicarte todo el rato a ponerte por encima de mí y es lo único que sabes hacer bien, porque el resto tienes tus argumentos exactamente igual que el resto de personas. Lo único que cambia es la forma tuya de decirlo. Y considero que, personalmente, lo poco que te conozco, eres una persona bastante insegura que esconde su inseguridad bajo una capa de mira qué bueno soy el rey de los debates, soy el no sé qué de los debates, cuando en realidad eres el primero que has perdido los estribos, que has empezado a insultar sin empezar el debate siquiera y que has empezado con descalificaciones personales cuando no tocaba. Así que eso es básicamente mi respuesta a lo que te has puesto a decir de ¡ay, te ha ganado Aquaviva! Oye, ¿puedo responder? Puedes responder lo que quieras, claro que sí. Por cierto, ahora sí ya no puedo gritar porque a diferencia de Alex Jones, yo grito 10 minutos y se me pone la garganta roja. Pero mira, todo lo que acabas de decir Venga. es exactamente la crítica número 1 que me dan todos mis detractores. Absolutamente todos. Ya las personas que me siguen lo saben perfectamente bien. Que tú eres muy egoísta, arrogante, presumido, que te pones por encima de los demás, que no dejas hablar, que insultas. Nunca he dicho Todo nada de eso esto. lo he escuchado. ¿Qué? Que algunas cosas de esas no te las he dicho yo. Ok, pero va todo dentro de un mismo paquete de que yo no sé lo que estoy hablando, sino que es la forma en la que debato. Y por medio de saber debatir, en el sentido de que sé hablar y sé poner mis ideas en palabras, eso significa que gano únicamente por mi oratoria y no por mi conocimiento. Ese es el argumento, básicamente. No, ahora, tienes oratoria y también tienes conocimientos. Solo digo que te ok, diferencia eso. Ahora, personalmente, a mí, yo soy de la idea, ¿tú conoces a George Carlin? No. Uno de los más grandes cómicos de todos los tiempos, murió hace unos años. Él era un hombre que dijo algo muy importante. A ver. Los insultos, las groserías y los insultos, son simplemente una forma de hablar. Es una forma en la que nos expresamos. Y a menos de que lo único que tú estés dando en una conversación, en una discusión, en un debate, sean insultos y ataques personales, a menos de que lo único que yo haya dicho en esta hora de debate sean puros insultos sobre tu vida, sobre tu apariencia, sobre tus videos, a menos de que ese fuera el caso, el utilizar insultos o ataques ad hominem, cuando también estás dando el argumento que quieres dar y tu argumento se basa en cosas objetivas, me parece que no tiene nada de malo. Si tú me insultas a mí en una conversación, yo no lo voy a tomar mal porque es simplemente una forma de expresarnos. Segundo, yo soy una persona muy apasionada en lo que hablo. Las cosas que yo digo son temas que me importan muchísimo. Son temas que tengo una pasión de verdad al respecto. Entonces, cuando yo hablo y yo escucho algo que yo sé que es falso, como por ejemplo que CNN tiene sus excusas para no pasar cómo se llevan a cabo los abortos que no tienen nada que ver con su agenda política, ese tipo de cosas yo sé que son falsas. Entonces generan unas emociones dentro de mí y yo hablo de una forma apasionada. La diferencia, Dallas, es que a diferencia de una persona que pierde los estribos, como tú dices, y se pone a gritar pero no dice nada, yo grito, yo alzo la voz, yo grito y alzo la voz, pero doy el argumento exactamente de la misma forma que lo hubiera dado si hubiera estado hablando así de pasito como estoy hablando actualmente, porque yo no permito que mis pasiones me nublen la mente. Esa es la diferencia. Yo expreso mis emociones y mis pasiones y la forma en la que me siento con respecto a algo que estoy diciendo, pero eso no significa que voy a permitir que eso nuble mi juicio. Y ya para terminar, lo de la inseguridad, o sea, yo no te, sería absurdo decir, no, estás equivocado. Si eso es lo que tú piensas, pues perfectamente bien. Yo sé que yo personalmente, cuando era un muchachito de 17, 18 años, y esto lo saben todos mis seguidores, tenía muchísimos problemas de autoestima. A medida que fue avanzando el tiempo y fui obteniendo éxito en distintas áreas de mi vida, fui teniendo un ego demasiado grande, y bueno, ese ego ha seguido creciendo, y es algo que en el futuro, cuando ya no sea un carajo de 24 años, cuando sea alguien de 30 años y quiera, por ejemplo, llevar a cabo lo que es mi meta en la vida, que es meterme en la política venezolana, en ese momento yo voy a tener que bajarle los estribos y bajar el egotismo y dejar de ser tan arrogante. Pero por los momentos esta es la forma que soy, así que tú puedes decir que soy inseguro y que me escudo con esto, pero yo sé la realidad al final de cuentas. Lo que te ocurre, ¿vale? Y si me permites hacer una evaluación sin pretender ofenderte, es que has cubierto esos problemas con capas y capas de dureza
pero en el fondo siempre te tambaleas. Por eso terminas siendo tan apasionado, como dices tú, porque los gritos son no más que nada, sino tu inseguridad pretendiendo salir a flote. Y lo que te dije en el privado fue que lo que tienes que hacer para realmente tener una autoestima de verdad no es dedicarte a gritar y a hacer y a justificarlo con que eres simplemente apasionado, porque hacer eso simplemente te quita toda la razón en un debate, más aún cuando estás debatiendo de un tema que no es tuyo personal, no como en mi caso, que pude haber debatido sobre cosas personales y puede que haya alzado la voz en el último debate que tuve. No, estamos hablando de cosas que deberían ser neutras. En el momento en el que subes el tono, en el momento en el que empiezas a insultar como has hecho tú sin ningún sentido, escúchame un momento, por favor. Has hecho tu punto, te he dejado hablar un buen rato, no me interrumpas más. No me interrumpas más. No me interrumpas más. Tío, eres un millón de bebés. Se te va la olla, de verdad, tío, en serio, es imposible. Te he permitido tu tiempo, ahora permíteme tú el mío. De verdad. Tú hablaste mucho más de lo que ¿Qué hablé crees yo. que ganas haciendo esto? Matar a 1 millón de bebés cada año, únicamente en Estados Unidos. Por favor. No es simplemente un tema neutral, Dallas. Oh, por favor. Demuestra que tú no tienes pellejo en esta pelea. Por favor. En serio, me parece muy mal y muy falta de respeto que yo te permita a ti tu tiempo. Aunque no esté de acuerdo, puedo hacer mis pequeñas aportaciones, pero a fin de cuentas te dejo hablar casi seguido todo lo que tienes que decir. Aunque me parezcan chorradas, da igual, te dejo hablar, ¿vale? Y ahora estábamos hablando de tu problema personal. Me pareces una persona muy insegura y tú mismo me lo has dicho, que tenías problemas de pequeño y lo que has hecho ha sido cubrirlo todo una y otra vez con capas. Y lo que ocurre es que cuando lo cubres con capas y no viene de verdad desde dentro tu seguridad, entonces se tambalea todo. Y esa es esa apasión que dices tú, que te pones apasionado. No es que estés apasionado, es que te sale la rabia de dentro y no puedes contenerla. Me pregunto si existe algún debate que has hecho en persona en el que no te has puesto a gritar por encima o a interrumpir al otro, que es lo que has hecho ahora básicamente constantemente. Y el punto, volvamos, si te parece. Puedes buscar Aquaviva versus si te parece, presidente de ONG Canaria Venezolana en YouTube. Es un debate en persona. Volvemos al aborto. Dallas, tú me pediste que yo te diera un ejemplo, te lo estoy dando. Este debate fue cara a cara, tenía el tipo aquí enfrente. En ningún momento le grité, en ningún momento le insulté. Así que no, yo no tengo que apelar a los insultos y a gritar. En no, obviamente. Debates. Lo hago contigo, Dallas, y aquí sí te voy a insultar y no me voy a disculpar por ello, porque ya lo he hecho, así que no tendría sentido. Vamos. Pero en este debate, yo he estado debatiendo con una persona que no sabe nada de lo que está hablando, así que ameritaste y te ganaste mis insultos y mis gritos. Otra cosa, Dallas. ¿Qué es lo que no sé? Define. Ya va. No tienes que definir nada, el debate lo define. Sí, tienes que definirlo, me acabas de decir que no sé nada, define qué es lo que no sé. El debate, Dallas, 1 hora de debate lo define por sí solo. ¿Okay? No, defíneme tú exactamente qué es lo que no sé. Dime el punto más importante de lo que no sé. Lo define, Dallas. Una hora de debate lo define. Para eso fue el debate. Dime una sola cosa que no sé. Para mostrar quién sabe más que el otro. Dime una sola cosa que no sé, según tú. Dallas, tuvimos 1 hora de debate. Da igual. Para eso fue el debate. Para mostrar Has quién dicho sabe que no más. tengo ni idea de lo que hablo. Dime una sola cosa, no te pido mucho, que tú consideras que no tengo ni idea. Sobre el tema del debate en general. No sabes nada sobre tus propias posturas. Ni siquiera sabes que te consideres el rey de los debates y no sabes decirme una cosa. Dallas, ni siquiera sabes hasta qué punto estás dispuesto a permitir que se dé el aborto. Ay, por favor, porque tengo un punto gris. ¿Eso no tengo ni idea? Tengo idea de que es un punto gris. Y ya está. Ahora, para responder al otro que dijiste rápidamente. El pensar que hablar de una forma apasionada significa que eres inseguro y te estás ocultando tu inseguridad por medio de hablar de una forma en la que seas el alfa, como tú dijiste. ¿Quieres que te lo repita? Eso primero que nada sería bastante interesante ver el estudio que diga que las personas inseguras se vuelven el alfa en un debate. Pero ok, más allá de eso. No. El que tú creas que ese es el caso, también metería en el mismo grupo a personas como Alex Jones y personas como George Carlin y personas como George Galloway. George Galloway es un carajo que ha estado presente en la vida política en Escocia durante décadas. Ha sido también miembro del Parlamento acá en Inglaterra. ¿Qué tiene que ver con esto? Ya va, te estoy dando un ejemplo. Es una persona que ha tenido un debate que a mi parecer es uno de los mejores debates que se ha grabado jamás. Es el debate con Christopher Hitchens. George Galloway versus Christopher Hitchens. Los que quieran ver algo, verdad, educativo, que los va a mejorar como personas, vean ese debate. Allí él grita, él es apasionado, él lanza ataques personales. Christopher Hitchens es la otra cara de la moneda, una persona sumamente calmada, una persona que no lanza ataques personales jamás. Pero son simplemente dos formas distintas de expresarse. Que son simplemente formas distintas de expresarse, Dallas.
pero es que yo no estoy hablando de los otros. Solo estaba hablando de ti en concreto porque a ti he tenido la oportunidad de analizarte. Esa gente ni te puedo decir porque no las he conocido. Te analizo a ti por la conversación que hemos tenido por ahí y por la conversación que hemos tenido por aquí. Entonces yo soy único en el mundo. Yo soy único en el mundo entonces. Sí, lo eres. Ese es el problema. Tú crees que nada tiene, y esto te lo dije hace media hora, tú crees que nada tiene que ver con más nada, que todos son casos únicos. Así es, no, así es. No. Así es. Y el único sentido de la justicia y de la vida es tomar cada Suerte caso por lo que es cada caso. No generalizar, si no cometes un grave error. Suerte con tu carrera de psicólogo pensando que todas las personas son individuales totalmente. Yo sé, te lo estoy diciendo de una forma sarcástica. Ya sé que lo estoy diciendo de una forma sarcástica, pero estar analizando a todo el mundo como si todo el mundo fuera igual es un error. Que todo el mundo tenga características similares, sí. Ahora, que todo el mundo pueda ser igual y que valoras a todo el mundo por lo mismo, eso fue lo que al principio de esta llamada te llevó a tener que admitir que no sabías de lo que estabas hablando. Es decir, de mí. ¿En qué momento dije que todas las personas son iguales y que deberías valorarlas de la misma forma? Ey, yo no estoy diciendo que hayas dicho eso. Tú estás diciendo... Tú acabas de decirlo, Yo te he dicho que eres único, sí, eres único, sí. Iguales y se deberían valorar de la misma forma. Dime. Dallas, yo lo que dije es que cada forma de una personalidad, cada tipo de personalidad, cada tipo de actitud que pueda tener una persona, la comparten millones de personas más. No es único a nadie. Algunos caracteres sí. Pero te me estás queriendo comparar en serio con todos los que has citado. Todos los caracteres. Yo te pido que me muestres un solo carácter que sea único a una sola persona. ¿Tú te consideras Alex Jones? ¿Qué? ¿Te consideras Alex Jones? No, simplemente, por cierto, ese carajo dice 50% cosas verdaderas, 50% pura basura. Así que tengan eso en mente. Y eso lo digo como alguien que ha estado en su programa 2 veces. Pero, te estoy dando un ejemplo de personas que son apasionadas en su argumentativa. Son apasionados al hablar. Yo soy una persona apasionada al hablar. Vale, okay. No por eso pierdo los estribos al momento de poder dar un argumento. Yo puedo dar exactamente el argumento de la misma forma lógica, razonable y objetiva si estoy gritando o si estoy hablando así. Puedo darlo exactamente igual. Ahora mira, marico, llevamos hora y media en esta vaina. Creo ¿qué te parece si, como te he dicho antes, volvemos al último tema sobre el aborto y cerramos? Dale. Venga, ¿quieres escoger tú el último punto a tratar? Que no sea el coma. Pensé que era el último punto del aborto que lo ibas a dar tú. Vamos a pensar. ¿Cuál sería el último punto del aborto? El último punto... Ahora mismo estoy totalmente vacío. Podríamos hablar... Por cierto, una cosa que tengo que mencionar. Yo soy una persona que debido a los debates que he tenido y debido a que muchas personas no les gusta tener debates con personas tan complicadas como yo, me es muy difícil conseguir debates con personas de cualquier tipo de rango de importancia. Antes yo podía conseguir debates con diputados, con presidentes de compañías, con políticos, etc. Actualmente es sumamente difícil. Así que yo, una persona como tú, que asumo que te llegan invitaciones de debate todos los días, el que hayas aceptado el mismo día que envié ese tweet a tener un debate, por lo menos me pinta bien algo sobre ti en ese aspecto. Quizás no tengamos nada que ver en este tema, pero en otros temas sí lo tenemos, y el que hayas aceptado un debate así de un momento a otro, me parece que nada más por eso te ganas un poco de respeto, para que quede eso claro. Y no te preocupes que eso no es un mensaje tratando de apaciguar las aguas, eso es algo que le digo a todas las personas que aceptan un debate y que terminamos teniendo discusiones, porque al final de cuentas podemos tener puntos de vista totalmente contrarios en un tema en particular, pero si tenemos más temas de los que estamos a favor, de los que estamos en contra, pues somos personas que se puede decir que estamos en el mismo bando. Y pienso que ese bien pudiera ser el caso con nosotros. Y lo digo en base a lo que he visto. En otros temas definitivamente. En este definitivamente no. Ahora, claro, hay un punto también importante, es que cuando estás de acuerdo, por ejemplo, yo cuando discutí con Laje, con Agustín Laje, por el Twitter, también discutí con él después por privado, ¿vale? Y una cosa que respeto mucho de Agustín, y que no respeto de ti, es precisamente lo de los insultos. Con Agustín, yo no somos amigos, ¿vale? Nos seguimos, pero ya está, no somos amigos ni mucho menos. Estamos de acuerdo en algunos temas y en otros no. Ahora, el hecho de que yo esté de acuerdo contigo en muchos temas, igual que tú conmigo, exceptuando el aborto, me ocurre lo mismo con Agustín. Él jamás me faltó al respeto, nunca me insultó. En cambio tú, antes de pensar quién era, sí, y eso lo has hecho muy mal desde el principio. Dallas, ¿te das así no se forman alianzas. Dallas, es que yo no quiero tener una alianza contigo, simplemente te di tu mérito en donde te lo mereces. Ahora, sí. Una cosa. Dime. ¿Te das cuenta de por qué yo mencioné el debate de Christopher Hitchens y George Galloway ahora? Ahora entiendes por qué la importancia de mencionar eso. No, ok, el que tú no lo sepas quién son no quita el hecho de que yo te expliqué que tenían posturas de debate totalmente distintas, pero no por eso uno tenía la razón o uno era más virtuoso que el otro. Christopher Hitchens era el Agustín Laje en esa instancia,
George Galloway, era yo. Aunque yo comparto mucho más con Hitchens que con Galloway. Pero es simplemente la forma de debatir. Vale, ve al punto. Yo personalmente no considero que utilizar insultos cuando también estás dando un argumento válido es algo que menosprecie tu capacidad para poder debatir o que te haga menos virtuoso que una persona que no utiliza insultos. Porque Bueno, Dallas, pues yo no lo esa considero. persona que no te insulta, Dallas, esa persona que no te insulta, Agustín, que no estoy diciendo que es el caso con Agustín, pero esa persona que no te insulta directamente, tras tus espaldas te llama de todo, te llama pedófilo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Yo si te quiero decir algo, te lo voy a decir a ti. No voy a ir hablando después con mis seguidores. Ah, pero vieron ese pedófilo, ese carajo está con la hermana. ¿Te das cuenta? Me ¿Te das acabas de cuenta hilar lo que dos estoy hablando? cosas. Me acabas de hilar dos cosas que sí, puede ser que alguien que no insulte a la cara, puede ser que insulte detrás, pero también puede ser que no. O sea, es un hilar dos argumentos que ahora mismo no le veo el propósito. Pero vamos por favor a hacer el último punto ya sobre el aborto. No se me Ok, ocurre ¿cuál nada es? ahora mismo y terminamos. Dilo tú, porque a mí no se me ocurre nada, la verdad. A mí me A gustaría ver, seguir indagando en ese tema del principio, en el que estabas a favor de la píldora, pero al mismo tiempo consideras que la vida ocurre desde la fecundación, pero como que mezcló ahí cosas tuyas de religión y no ok. sé qué, no quería responder. Te Aunque si menciono algo, quieres, te menciono algo, te venga, menciono algo. venga, Se me olvidó un ejemplo muy fácil para venga. explicar eso. En las primeras 48 horas tú no sabes si se ha fecundado o no. Entonces tenemos el caso de Schrödinger's cat, Vale, sí, en sí. donde puede estar vivo, puede estar muerto. En base a eso yo creo que no es lo mismo, porque no sabemos. Así que yo te dije a ti, Dallas, te fui muy claro. Yo tendría que hacer una investigación primero para saber el porcentaje de casos que dentro de esas 48 horas se fecunda el óvulo. Y ¿Y si después es de el eso yo te puedo decir 50%? lo que pienso. Si es 50, bueno, si es 50% primero estamos tú eres alguien que habla de que yo meto cosas que son o nada que ver o que no tienen ninguna conexión al argumento de un plano de vista realista. Y tú ahora me estás diciendo la posibilidad de que pudiera existir un 50%, un No, 50-50 solo split te en algo como estoy esto. diciendo algo por decir, para que opines, para que te mojes. No sé, si sería 50%, pues de verdad no tengo idea, tendría que pensármelo, porque yo no hablo sin pensar. Mira, a ver, incluso si fuera un 1%, ¿no te parecería aberrante, según tu lógica, que se matara a ese óvulo fecundado? Incluso si fuera un 0,0 periódico y un 1% al final de ese periódico. No se pudiera comparar, yo te dije al inicio, te dije que yo todavía no lo promovía, tú me dijiste, entonces tú promueves, estás a favor, me dijiste. Yo te dije, no estoy a favor, pero es más aceptable que un aborto a un feto de 4 semanas, y sigo manteniendo la misma postura. O sea, que aunque sea vida como que acaba de fecundarse, no te parece para tanto. Dallas, Solo ¿por qué respóndeme tú sí o estás no. tratando? Dallas, tú eres exactamente igual en este respecto, pero con 6 meses, con la diferencia entre 2 meses o 8 meses. ¿Me puedes responder? Tú tienes la misma postura que tengo yo. Entonces, ¿por qué te parece tan raro y tan ilógico que yo tenga esta postura cuando tú también la tienes? Solo quiero que me respondas sí o no. Te lo acabo, ya va, ¿cuál fue la pregunta? Hazme otra vez. A ver, la pregunta es... Entonces, abortar un óvulo recién fecundado no te parece No, para tanto. no es lo mismo, no es lo mismo. No, no es Vale. que una vez más, yo nunca he dicho que no me parezca para tanto. Ajá. Deja de poner palabras en mi boca. No, no te Ni lo estoy a cuento, solo te favor, pregunto. ni estoy a favor, ni he dicho que no me parezca para tanto. No, simplemente eso es, tienes un pelo blanco en la cabeza, bueno, te lo sacas. No, pero es mucho menos que abortar a un feto de 4 semanas, a mi parecer. Vale, De la misma forma que a tu parecer es menos abortar a un feto de 10 semanas que a un ok. feto, que a un bebé de 8 Ok, meses. entonces ¿Ok? consideras que estás en un punto medio gris ahí, ¿no? Es que yo te dije que estaba en un punto gris porque no Gris, tengo vale, ok, ok. suficiente. Escúchame. ¿Qué? Ahora déjame explicar una idea. Tú antes te metiste conmigo y me dijiste que yo no tenía ni puta idea de lo que estaba debatiendo, porque yo estaba en un punto gris de que no sabía si era 14 semanas, un poquito más, un poquito menos. Y es básicamente lo mismo que tú tienes, solo que cuando el óvulo acaba de fecundar. La diferencia es que primero yo estuve dispuesto a darte una respuesta, Y yo aún también. sin estar. Tú no me diste ninguna respuesta, tú dijiste que tendrías que pensártelo. Y tú mismo has dicho... No, he dicho que estaba en un punto gris. ¿Y tú también estabas en un punto gris? No, pero yo te di Los una dos estamos en un respuesta. punto gris. Dallas, pero yo te he dado una respuesta tanto al inicio como ahorita. Yo te dije que no ¿Y me yo? parece lo mismo. Y yo Tú no me también. diste ninguna Ah, respuesta de ¿no? ¿Qué hasta fue qué lo que te punto tú dije? piensas. Dallas, tú me diste que tendrías que pensarlo porque no conoces la biología, porque no sabes esto y aquello. No me diste una fecha de corte, un deadline para el Sí, ¿y aborto. tú me puedes dar una fecha de corte? ¿Una ¿Unos fecha de segundos corte exactos para después de que el óvulo qué? fecunde?
Pero si mi pregunta no se trata de tiempo, mi pregunta se trata de si es peor o si es aceptable o no es aceptable. Y yo te dije que sí es aceptable. Yo te dije que sí estoy dispuesto a que tomen la pastilla el día después. Sí, pero a ver, vamos a volver al punto, ¿vale? Vamos a volver No, al no, no. punto. Y el ¿Por qué me punto estás es... cambiando el punto, No Dallas? estoy cambiando el punto, eres tú el que cambia el punto. Mi pregunta es una pregunta de aceptable o no aceptable. La tuya es una que tiene que ver con una fecha exacta, con un deadline, una fecha límite. Escucha, creo que has dicho algunas cosas, porque estoy pensando en esta conversación y creo que has dicho algunas cosas. Okay. Has cambiado algunas veces las cosas que estás diciendo, la verdad. Más de una vez lo has hecho al principio y ahora creo que también lo estás haciendo. Simplemente te estoy diciendo, tú dices que eso es un punto gris para ti, lo mío también es un punto gris para mí. Tú dices que yo no tengo ni puta idea de lo que hablo por ese momento. ¿Tú crees que tampoco tienes ni puta idea de lo que hablas porque tampoco consideras el punto gris del óvulo fecundado? Dallas, primero que nada, yo te dije que yo pensaba que no tenías idea de lo que estabas hablando en base a la totalidad del debate. Y me pediste un ejemplo, me lo pediste como 10 veces. Y me diste el peor ejemplo. Ese ejemplo como el primer ejemplo que recordé, pero ese también es un ejemplo válido. ¿Sabes por qué? Porque como te acabo de decir, Dallas, son preguntas distintas. La mía es una pregunta de aceptable o no, la tuya es una pregunta que se tiene que responder con una fecha, por lo menos una semana. Y la tuya también. Hacerlo. La tuya también, tío. Tú también tienes que responder hasta a partir de qué punto. La mía se trata de si es aceptable que se utilice la píldora del día después o no. Y yo dije que sí. ¿Y cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? 48 horas. Esa es la fecha. No, no hay ninguna fecha. Es la fecha entonces, para cuando funcione. Y solo funciona 3 días después, si no me equivoco. Da igual. Da igual, porque me equivoco, si no me equivoco, la píldora del día después solo funciona por 48 horas. Y después de eso su tasa de efectividad baja como a 20%. Entonces estamos hablando de ese periodo de tiempo en el que funciona. Mira, es muy difícil porque cada vez que te hago una pregunta... De verdad, creo que ya debatimos lo que tenemos que hacer. Sí, definitivamente. Estoy... Uf. Ahora mira, lo que sí sería interesante, ¿verdad? Es que en cualquier momento en el futuro en el que tengas algún otro tema, en el que tengamos opiniones distintas, que sea un tema en el que se pueda tener una conversación más objetiva y que no se base tanto en emociones y pensamientos y lo que a nosotros nos parece, sería interesante tener un debate también como ese. Así que si en algún momento se presenta alguna opinión que tú tengas que vaya en contra de lo que yo pienso, ya sabes dónde encontrarme, puedes escribir y podemos volver a tener un debate. Pero bueno, creo que ya esto le sacamos todo el jugo posible. Bueno, eso es otra cosa. Sí, ¿tú en qué estás en contra? ¿Del feminismo? Sí, ¿no? Yo estoy en contra del feminismo porque no se trata de dar igualdad de género, sino se trata de bajar a los hombres y poner a las mujeres encima. Sí. También estás en contra del Islam, has dicho, ¿no? Estoy en contra del Islam cuando se practica de forma fundamentalista. No estoy en contra de que los musulmanes puedan practicar su religión sin dañar a los demás. Como tengo amigos musulmanes que lo practican sin ningún problema, la familia de mi novia, sus padres son musulmanes. Yo no tengo ningún problema con ellos porque no son fundamentalistas. Pero eres religioso, ¿no? ¿Has dicho? Soy religioso en el sentido de que creo en Dios, pero no me apego a ninguna religión en particular. Pero como dije, tengo parte de doctrinas católicas que vienen sumidas del hecho de que fui criado pues en un lugar católico. Ese es un tema. Ese es un tema en el que no estamos de acuerdo porque yo soy totalmente ateo. Ok, pero una vez más, ese tema... Sí. Dale, yo te dije que sería interesante tener una conversación que se basara en algo más objetivo y no tanto en lo que pensamos y nuestras emociones. Joder, ¿y qué es objetivo para ti, tío? ¿O te emocionas con todo? Escogiste literalmente el tema que más se basa en emociones y en lo que nosotros pensamos y sentimos que existe sobre la faz de la Tierra, que es la discusión de ateísmo versus religión. Así que si hay alguna otra cosa que se te presenta en algún momento, sí podemos... No, hay cosas como, por ejemplo, ¿a ti te parece que fue buena idea que fuéramos a la guerra de Irak? Eso es una discusión objetiva, a mi parecer. No la quiero tener ahorita, pero es una discusión objetiva. Este tipo de cosas, pues que nos podemos basar en evidencias, en estadísticas, en pruebas, en resultados, en evidencia histórica, ese tipo de cosas. ¿Okay? Así que si se presenta alguna oportunidad como esa, yo con mucho gusto estoy dispuesto a tener una conversación contigo otra vez más. Ok, pero sobre religión no. Te aclaro algo. Sobre religión, es que se puede tener, Dallas, pero mira, si tú buscas mi nombre y pones debate de religión en YouTube, te van a salir mínimo 15 debates distintos. Es un tema que he debatido hasta el cansancio. Pero ahora, por eso es que no me parece muy beneficioso tener un debate como ese, porque al final de cuentas, yo no quiero que tú creas en Dios, ¿ok? Yo no estoy yo no soy el pastor Javier Bertucci, que solo sabrán la referencia a los venezolanos que vean esto. Pero mira, lo que digo es, para terminar esto. A ver.
no creas que ninguno de los insultos que te di fue porque yo tengo algo en contra de ti de forma personal. Yo no te conozco. Tú puedes ser la mejor persona que sobre la faz de la tierra. Yo no sé, no te conozco. Lo único que sé es lo que he hablado en esta conversación contigo. Los ataques y los insultos fueron debido a que en ciertos momentos particulares, primero fueron debido a mi asunción que hice al inicio, que yo te dije y todavía lo mantengo. Si después de ver los 2 videos cambio de parecer, te dejo saber. Y lo segundo, después, durante la conversación, fueron debido a momentos específicos en los que tú dijiste cosas que fueron tan ofensivas para mí, porque yo sé que son tan mentiras, que son tan absolutamente mentiras, que fueron ofensivas. Así que yo te ataqué por ello. Y lo ataqué de una forma que es apasionante, que es ofensiva un poco, pero que se basa en un argumento que siempre lo di. Y las personas que puedan ver este debate se van a dar cuenta de eso. En todos los momentos en los que yo alcé la voz, la alcé para insultar y para dar un argumento. Pero, aparte de eso, no tengo nada en contra de ti. La voz, y más bien, mira, me alegra que alguien que tenga tantos suscriptores como tú, por lo menos no esté promoviendo basura como el feminismo y ese tipo de paz. Así que, por lo menos en ese aspecto, no tenemos problema. Pues sí, la verdad, que es lo que te estaba diciendo antes, que si pretendes debatir de forma menos agresiva y forjar algún tipo de amistad con gente que tiene pensamientos similares a tuyos, no deberías hacer los insultos. Por mucho que digas que tienes argumentos detrás de los insultos, que a mí no me lo parece, no deberías. Eso es todo, nada más. Oye, y eso se puede cambiar, pero lo que te digo es, si tú ves debates como el último que tuve, que fue con un tipo llamado Diego Arria, que fue presidente del Cónsul de Seguridad de las Naciones Unidas por varios años y fue gobernador de Caracas. Haz resumen, porfa, que se está haciendo súper largo. Una persona bastante reconocida. Yo te doy ejemplos. Venga. Una persona bastante reconocida, una persona que tiene toda una trayectoria de vida política. Yo tuve un debate con él en el que tuvimos varios intercambios un poco tensos, pero en ningún momento alcé la voz y en ningún momento lo insulté porque no me hizo falta. Entonces, si a mí me hace falta y si yo creo que la situación amerita que yo alce la voz y que yo te insulte, lo hago. Si no, no. En esta situación sí me pareció que dijiste varias cosas que lo ameritaron. Pero de resto... anda ya, la culpa es mía porque tú haces la voz. Ok, claro. Mira, qué ridículo, tío. De todas formas, mira, si en algún momento se presenta algún tema, me dejas saber y podemos tener otro debate. ¿Está bien? Ok, está bien. Venga. Y por cierto, Dallas, una cosa. Acabas de decir que la culpa es mía que tú alces la voz. Dime algo. A ver. Si yo estoy en la calle y tú estás pasando y yo estás pasando con tu novia y yo insulto a tu novia, pero lo hago en una voz se aproxima el pedazo de pasiva. sofismo que acabas de hacer. No tiene nada que ver, yo no te insulté. Dallas, es que tú estás justificando... Bueno, de cierta forma... Primero, yo estoy seguro que sí me insultaste en varios momentos del debate, pero eso lo puedo volver a ver después. Míralo, como mucho te llaman inseguro. Míralo de nuevo. Ok, lo puedo volver a ver. Y si me equivoqué, pues me equivoqué. Pero mira, en muchas instancias, el hecho de que tú estabas minimizando lo que era el debate que estábamos teniendo, hasta el punto de decir que no, ¿por qué te debería apasionar esto? Esto debería ser un tema neutral, el tema de matar a 1 millón de bebés nada más en Estados Unidos cada año. Bueno, ese tipo de cosas, Dallas, ese tipo de cosas a mí personalmente me parece asqueroso y por eso te ganas mis insultos, por ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora sí, vamos a terminar. Bueno, sí, venga, no voy a discutirte más. Más. En fin, ya está, chicos. Espero que os haya gustado mucho el debate, que en realidad me ha decepcionado porque hemos terminado hablando de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el aborto, en absoluto. Por cierto, Dallas, vas a sacar un video mañana diciendo la verdad sobre el debate con Aguaviva. ¿Qué va? Eso en todo caso lo harás tú probablemente, ¿verdad? No, nunca lo he hecho. He visto que tú lo has hecho varias veces, pero bueno. Yo lo he hecho varias veces. ¿Qué va? ¿Nunca has hecho un video hablando sobre el debate después de ocurrido? Pues uno, pero la llamada la grabé sin... no fue un directo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Ok, entonces será que estás confundiendo otra vez con los fantasmas. ¿Será que quizás vi las pestañas y eran de personas hablando sobre debates que tuvieron contigo? Igual que hablaban sobre mí. Eso es más probable. Oye, en fin. Bueno, mira, como sabes, quedo a la orden para cualquier debate que quieras tener en el futuro que no sea de temas que tengan que ver únicamente con tus emociones. Bueno, estaba terminando la frase, un momento. Es que interrumpes constantemente, es terrible, ¿eh? Interrumpo, yo soy el interrumpidor. Es terrible, es terrorífico. Y cuando me has dicho, no, que no te voy a dejar hablar, ha sido como, en ese momento has hecho... En fin, claro. La cuestión, me hubiera gustado hablar más sobre el aborto, pero es muy difícil, muy complicado, ¿vale? Porque hemos empezado a hablar de que si tú me has dicho que si yo no me esperaba hablar contigo, que si me has ganado, y entonces yo te he dicho que tú eras inseguro, no sé qué, no sé cuántos. Ha sido una serie de cosas. De una conversación de más de 1 hora y media. ¿Verdad? Sí, ha sido una serie de cosas que hemos dado igual un 50% sobre el aborto. Me hubiera gustado hablar más sobre el aborto. No sé si lo resumiré, porque ha sido un poco ridículo hablar de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el aborto. Quedo pendiente para hacerlo con Laje sobre el aborto, que creo que será más productivo, sinceramente. Y te recomiendo de verdad, como...
consejo personal, y te lo digo sin ánimo de ofender, que de verdad leas un poco de libros sobre psicología de ayuda personal, porque lo que tienes es una rabia interna contenida que no puedes con ella y te sale así. Es terrible. Se cortó. Sí, se cortó otra vez. No te escuché. Ay, No te Dios. escuché. Digo que leas libros sobre psicología de ayuda personal, porque la rabia que tienes interna, Si supieras que uno de los temas que más me interesa es la psicología. Es uno de pues los temas que más he deberías estudiado. ayudarte con ese tema Dallas, concreto. Dallas, mira, Dime. quiero que entiendas algo. Más allá de cualquier cosa que puedas decir, la realidad es que estamos en distintos niveles de inteligencia. Esa es la realidad. Tú eres una A ver. persona que tiene su nivel y ese nivel te da para poder hacer los videos que haces para un público de personas de 10 Claro. años. Pero de resto, el público mío es distinto, es un público diminuto porque yo apelo a temas distintos. ¿Inteligencia en qué sentido? Y Coméntame. hablo de inteligencia en el sentido de que primero entiendas de lo que estás hablando, entiendas cómo defenderlo. No, entiendas cómo defíneme la inteligencia, por favor. ¿Cómo sabes que yo no tengo Eso es lo que te inteligencia acabo- si no has visto eso es un lo que puto te vídeo mío? acabo de decir. Eso es lo que- es que llevo 1 hora y 40 minutos hablando contigo, Dallas. Ah, ¿y con eso te basta para decir que soy menos inteligente que tú? Claro, me bastó con los 5 minutos al inicio. Porque no ¿Entiendes? tengo la misma opinión que tú, ya está, te basta, suficiente. No, me basta porque no eres inteligente. No es que eres menos inteligente que yo. Define no eres la inteligente, inteligencia, no por sabes de qué favor. estás hablando. Te lo acabo de decir, la inteligencia. ¿Qué es el IQ? poder ¿La inteligencia es entender el un IQ para problema. ti? No. ¿No? ¿Es el IQ inteligencia algo que emocional? determina- ¿Intrapersonal? El IQ es algo que determina la capacidad que tienes para aprender y desarrollar tu capacidad intelectual en cierta área. Ajá, Pues, o sea, las personas cosas que tienen sabes IQs hacer, ¿te distintos. refieres? No, estoy hablando de la inteligencia que puedas obtener en cierta área. Inclusive existe la inteligencia física que la utilizan Vale, ¿y los en cuál de agentes todas esas muchas profesionales. inteligencias soy inferior a ti? En todas. ¡En todas! En todas. ¡Oh, en todas. my Por God! eso te ¡Madre dejo, por mía! eso te ¿Ves dejo, lo que te he Dallas. dicho antes del Por ego eso te cubierto dejo. con capas y capas y Espero que capas de les haya- inseguridad? Capas Esto es como exactamente la prueba de lo que acabas de hacer. Exactamente. Mira, Dallas, de verdad, ya, 1 hora y 40 minutos, tuvimos el Sí, debate. sí, mejor Si será, quieres tener mejor un debate será. en el futuro- si quieres tener el debate sobre un tema interesante en el futuro, cuando sea, me dejas saber y lo hacemos con mucho gusto. Hasta la Perfecto. próxima, mi gente. Paz.